Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Un saludo muy especial a toda la gente de Encarnación. Estuvimos por Encarnación el fin de semana. Le enviamos un cariño grande a Alberto y a toda su hermosa familia, a su esposa, a sus hijos. Él vende ahí en la Costanera artículos de artesanía. Así que un cariño grande para el querido Alberto y muchos éxitos. Y estuvimos también en la zona del Pandódromo. Pandódromo, ¿sí? Así como escuchan. Sí, donde se hacen volar pandorgas. Ustedes no conocen la zona de Encarnación, muchachos. Es una exhibición espectacular, algo muy lindo. Encarnación, muy bella ciudad, ¿eh? Cómo creció, porque yo después de muchísimo tiempo me fui. Y es una belleza. Después cruzamos a Posadas, bien también. Se cruza en tren. En 8 minutos, 10 minutos ya está al otro lado del charco, como dicen los argentinos. En fin. Bueno, ganó Cerro Porteño, está a 5 Libertad, juega hoy Libertad. Ganó Olimpia por goleada. ¿Cómo puede ser que tantos clubes quieran que uno solo pierda? Porque Guaraní juega hoy ante General Caballero. Después de Libertad. Si gana Guaraní va a quedar a 3 de Libertad. Sí. Y si pierde Libertad. Claro, dependiendo. Por eso decía que juega Guaraní después de Libertad. Espera, si pierde Libertad, Cerro va a quedar a 5. Si pierde Libertad, Olimpia va a quedar a 6. O sea, me hago entender, sí, hay una, ¿cómo se llama? Un conjuro de hoy desde las 18 ansiedades. Horas. Desde las 18 horas, digo, los cerristas, los olimpistas, los de Guaraní, esperando que se frene Libertad. Hay una realidad, cuando los grandes están ahí discutiendo seriamente el título campeón, el ambiente es distinto, por más que esto no le guste al hincha de Libertad principalmente. Cuando Cerro y Olimpia están discutiendo de forma seria, están arriba, es otra cosa, mueve de otra manera porque son equipos masivos. Guste o no guste. Pero tú ayer eran Defensores, ¿no? Porque no digo Cerro porque la gente de Cerro no podía ir. Sí. Pero en Defensores un clima bastante frío, había ayer... Poca gente. Para hay lo que suele ser Olimpia, es una primera rueda. Sí, hay un desencanto definitivamente. Sí, claro. Ayer volvió a ganar, a lo mejor no es que la rompió Olimpia, ni hubo una diferencia de 3-0, aparecieron muchos chicos y hay muchos puntos que resaltar ayer del equipo de Aguirre. De esos partidos en donde todo salió bien, ¿verdad? Lo aprovechás al máximo en todos los aspectos, de hacer varios goles, de hacer funcionar el equipo con jugadores que no tenían minutos, como el caso de Ramón Martínez, el mismo Otálvaro que hizo buen partido, Barreto hizo un muy buen partido como central por izquierda. Luis Zarate se recuperó ayer. Sí, claro, con el gol también de por medio, y hablamos de otros jugadores como el caso de Ramón Martínez, como un hombre que jugó de 6 primero, después se le liberó un poco más, pero tuvo sus minutos. Y aquí para ver que se va consolidando un jugador como Manuel Romero. De los chicos que van apareciendo, a mí me parece que va a ser el que más minutos va a tener, el que más partidos va a jugar. No me sorprendería que alguna vez arranque de titular en los partidos donde juegan todos los coperos. Quintana, ¿qué tal? Víctor Sebastián. Bien. Demostró que no tenía que salir el equipo. No tenía que salir el equipo Sebastián Quintana. ¿Y será que Otálvaro lo va a convencer por fin a...? Yo creo que sí. Ayer fue uno de los puntos más altos. Sí. Ayer salvó, estuvo en la ofensiva. Arrancó, tuvo ¿Cuándo me van a felicitar? Cruzó bien. ¿Cuándo me van a decir, Bruno, tenía razón? No. Papamón no sabe esto, hermano, que dio con banana verde a esta altura. Salazar, no. Otálvaro tiene jerarquía ya. Tira bien los centros, sube, se proyecta. Pero pasa que cuando Salazar te hace una macanada. Pasa que cuando jugó también hacía su macanada en la marca y tiraba todos mal los centros, ¿verdad? Entonces decían, ¿por qué no juega Salazar? Juega mal Salazar y ¿por qué no juega Otálvaro? Decían, andamos. No, hacía nada, pero yo creo que en ese... Y vos relatas todos los partidos igual. Irregularidad de ambos, Otálvaro es más. La verdad que no. Otálvaro puede, y lo venimos diciendo hace bastante tiempo ya, ahora no puede quedar primero fuera del banco, como quedó alguna vez. Y después que dentro de ese no sé marcar, que tampoco Salazar sabe, Otálvaro te da más salida, tiene más energía. Un Olimpia que por momentos es apático, Otálvaro te da otra presencia que habla de Cafú cuando en el sector derecho. Salazar... Porque en la marca de... es muy liviano. Si tienes dos likes ya no. Claro, yo le quiero entender, Ariel, desde el punto de vista, qué imagen dejó Otálvaro en Encarnación contra Triniense, parecía que se desarmaba el pobre colombiano. Ese es el tema. Ahora, de que es un gran lateral, que hizo muy buenos partidos de Copa, es cierto, pero sus últimas imágenes
eran lamentables realmente, era como que Y se arrastraba. la de Y Salazar bueno, y también, también, por O supuesto. sea, no era como Lo que para pasa que la sostenerlo imagen- siempre. La imagen del momento, la fotografía del momento, pues lógicamente el que dice yo lo quería, algo que siempre dije. No, pero pero tenés razón, eso ¿verdad? hace Porque es mucho indiscutible. tiempo. Ahora si lo bancaste a Salazar con errores que cometió, bancalo a Otálvaro también, si lo pone, ¿verdad? Porque a lo mejor no le gusta directamente a Otálvaro y vuelve ahora por los puntos importantes con Salazar. Y ahí- Hay que decir también una cosa. Ayer los rivales de Cerro Olimpia son equipos Sí, que son sí, muy claro. limitados. Limitado. Limitadísimos. Tacuarí es un equipo limitadísimo. La diferencia es que Cerro No, lo marcó, Tacuarí- Claro. o mejor dicho, que entre Juan López, el asistente, y el VAR anularon un gol insólito, pero no, después eso era fue- igualito, 1-0, poca resistencia, Alguna tarjeta llegada de roja. Tacuarí, alguna llegada de resistencia, ¿verdad? Pero, Ese es el primer tiempo en el 0-0 en Sí. el defensor Ayer y el la partido- tapada de Jan. Ayer el partido de Cerro se jugaba 3 días y Patrick no iba a meter un gol. Realmente. ¿Por qué? Y podés decir lo El mismo número de, 9, ¿cómo es? Brian. De Abanchino y... Qué o sea, pena los que dos le partidos saquen fueron... lugar a los jugadores paraguayos. Están perdiendo el tiempo en Tacuarí. En Tacuarí le hacen jugar a jugadores que este Igor también limitadísimo, terminó expulsado. Tacuarí tiene que plantearse cosas. Si es que desciende, hacerle jugar a los chicos ya ahora, y si desciende peor, hacerle jugar a los chicos, porque ¿a quién le beneficia un jugador que no es vendible? Porque no le vas a vender así. ¿Cómo le vas a vender? Que mostrar, venir a traerle a un ojeador y decir, este es el número 9, el Jul paraguayo, no el Jul brasileño, pero que juega en Paraguay. Ah, Julchi. Sí, Julchi, ese es él. O Julchi. Y después lo mirá y no. ¿Cuántos goles tiene este muchacho? Este Patrick, ¿cuántos goles tiene? Yo Porque recuerdo... si me sigue, tiene 5 goles, me callo. No, yo recuerdo uno hasta ahora. Y no ve la tabla de ¿A quién goles. le hizo? A ahí, Luqueño no, fue que le ¿eh? hizo. A Luqueño fue que le hizo, ¿verdad? Un gol. Él me contó, Mirandilla, que arrancó la pretemporada con 90 kilos y terminó con 92. El único jugador que subió Y ahí estaba después de la bien, pretemporada, sí. Y le damos porque oportunidad. Reggie también- No, compañero del diario. Regi también Está- mucho bla bla, quiere dictar cátedra, cómo se maneja el Epa, fútbol y... porque llamarle el a amigo Boca Regi Regi. que lo enfrenta a Ariel. O sea que cuando él era representante no manejaba un club. Ahora que maneja el fútbol, así no es tan fácil. Pero él es gerenciador. Mira que no, el club depende de sí mismo. No, pero él es el Conexión que corta el bacalao. jugadores brasileños que algo de, ¿cómo es? Badaico. Y no sé cuál es el sistema que tienen, ¿verdad? Pero de que es discreto Tacuarí, es muy discreto. Y yo, a mí, por ejemplo, me parece que, lo mismo y de siempre lo Resistencia. digo, el jugador extranjero que viene tiene que ser superior al que está acá. Y no pasa eso Claro. con algunos jugadores de Hay un Tacuarí. jugador ayer, acá dice Johnny Nelson da Silva. Yo le sumo, no sé cómo estuvo ayer, pero le sumo a Sombra, que yo lo vi contra Cerro y no podía parar la pelota, no podía desbordar, o sea, No fue la gran cosa. son jugadores que... Extremo por la izquierda. Y tuvo la Contra más clara cualquiera resistencia. del interior o de por acá nomás y te va a jugar igual. Y no te va a jugar plaza de extranjero ni nada. Y vamos a ir al mismo Masur, por ejemplo, un jugador que da todo en la cancha, pero también tiene sus limitaciones. Ese fue figura Sí, contra Cerro, por Sí, ejemplo. pero Y él hizo el gol. por Es parecido al por la uruguayo, entrega. ¿cómo es el uruguayo que está en Baireño ahora? Melo, Lima. Lima, como no. Que jugó en Luqueño, pone el alma en la cancha. Limitadísimo, pero de repente te hace algún partido importante, ¿verdad? Pero ayer, a ver, Carlos Sevín con sus 30 y pico de años, alguna de Cabral que muestra que tuvo un pasado importante, Ayala con un par de remates, hay un pase que le da Ayala, pase de gol, le da a Igor, que parte bien habilitado y quiere bajar la pelota y la tira 10 metros atrás. Y ese es el famoso que decía ahí, brasileño no sabe bajar la pelota, acomoda bien la pelota ahí frente al largo, increíble, ¿verdad? Y ahí pasa lo que dice Bruno, ¿verdad? Le dio un pase de gol allá, y las caras de Víctor Y después ayer de darle Tacuarí ese pase. creció con 10 y todo con la presencia de Valdés y de Alfonso. Y de- O sea, jugar y de mejor los y goles- a y de más los goles peligro. que Valdés, perdió sí. Cerro Valdés, después, sí, ¿verdad? Valdés. Hablando de los brasileños, como que están los Ruan, Valdesí, pero ese es el costo. Viene uno bueno, pero después vienen 3, 4... Y cae siempre la misma conexión. Pasaba en General Caballero Mallorquín. Porque vos decís una Uche, viene, pero la cantidad que vino después. ¿Y cuántos ya se quedaron después de Y estar bueno, Heinze, pero por eso. muchos jugadores que ya se quedaron. Pero en el tema de los grandes, redondo en el sentido que se sabía que la jornada de ayer iba a ser de mucha rotación por lo de la Copa Libertadores y que resolvieron rápido. O sea, mirá si ayer uno de los dos se frenaba, porque tampoco es que había demasiada garantía porque tenías que guardar a alguno de tus mejores jugadores y los dos partidos. La diferencia, repito, es que no hubo goles posteriores después de la expulsión del rival en Cerro, a diferencia de Olimpia, pero los dos encuentros.
Anoche cerraba la transmisión. Nosotros elegimos como figura a Churín por el tema del gol. Vos sabés que termina el partido, mientras Churín habla para la televisión, Pache está haciendo las famosas pasadas, las corridas. Termina de hablar y Churín también corre. Imagínate, Churín jugó todo el segundo tiempo. Fue de tan baja intensidad que el PF consideró que él tenía que Hacer un esfuerzo más. hacer un esfuerzo para completar las calorías, los metros, el GPS de alguien que con su gol liquidó. Pero imagínate cómo estaba el partido en ese segundo tiempo, que Pache entró en la recta final, pero Churín mismo, que jugó todo el segundo tiempo, tenía que correr porque gran parte de esa complementaria ya era un ritmo de entrenamiento. Bueno, vamos a las repercusiones de Olimpia, por favor. Vamos con Fernando Cardoso. ¿Cardoso fue la figura del partido, muchachos? ¿O fue uno de los puntales? ¿Quién fue la figura para Nosotros usted en elegimos a Olimpia? Zárate, Luis Zárate, que mostró mucha firmeza ayer y abrió el camino de la victoria para Olimpia. Mira. Recuperado ayer. Pero la televisión vi que lo eligió a Fernando Cardoso. Y la televisión normalmente elige al que marca el gol. ¿Ah? Y, Normalmente. ¿Qué filosito viniste hoy? Filoso. También le elegimos a Churín. y Zárate marcó A mí me también. gustó que Bueno, aquí no, pero le a veces elegimos la a televisión Churín. casi siempre marca el artículo de lujo famoso. No, lo que Bueno, pasa- está bien, mira, hoy no tiene paciencia. No, lo que pasa Pero- es que entró pero está bien, Cardoso ¿verdad? Está también. bien. Entró No, bien, yo claro. acompaño en parte de eso, ¿eh? No, estamos de Salvo acuerdo. que pero- nuestro Sí, compañero, salvo pero- Dani que... Bueno, cada lesión Sí. que veo, que vamos a cenar nuestro. Que no se enojen los colegas de la televisión, No, pero no. casi siempre... Lo está que pasa bien. es que Zárate venía a hacer muy malos Voy a- partidos. Ariel, voy a tomar hoy entonces Sí. como... Yo voy a ver la cachorita, así que... No. ¿Cómo es? Partido y el que hace el gol. No. Es que también está el Vamos tema hablando de de... vos ahora sí por ahí, que se yo marca Tacuara ahí. Sí, ya estamos con las figuras. Bueno, y el otro se rompió todo y... ¿Cómo sabes que Tacuara no quiere hablar? Porque entonces hay jugadores que se quejan porque no lo eligen figura, ¿eh? Hubo en el pasado. Pues son, no sé si le tienen miedo a Cronito, pero hay jugadores que, uno fue Ale Silva, que una vez dijo por fin venía rompiendo y nunca lo elegían como figura, ¿verdad? Pero pero hay Alejandro jugadores Silva que no es muy simpático que y por digamos, ahora eso, no y por transmite- eso no lo eligen, pues. Ah. Entonces no, muy ajele, tiene miedo a buscarle el... Entonces eligen el que está más cerca, ¿verdad? Claro. Es que jugó bien también, o sea, no eligen una offside, como se llama, pero hay casos de jugadores que... O sea, el por que ahí no está eran muy segundo en el reacios. escalón le- Exactamente. Otálvaro podría Así haber es. sido figura ayer también. Tuvo bueno. un rendimiento Gracias, muy Bruno. importante. Bueno, Fernando Cardoso, Diego Aguirre, el técnico de Olimpia, y el hincha opina, que está atento a Twitter para levantar los hinchas opinas de Olimpia y Cerro Porteño en redes sociales después del triunfo de Olimpia ante Resistencia 3-0. ¿Cómo se llamaría el título? Si es que hay que ponerle. Olimpia encontró su fútbol, resucitar futbolístico, para no perder la... Sobrevivencia en la tabla. ¿Cómo es? No, y sobrevive, porque si perdía ayer Olimpia y mirá si gana hoy Libertad, olvídate, ¿verdad? Hay una película, pero no tiene el mismo título, pero más o menos parecido, donde Bueno, pero- actúa... ¿Cómo se llama este rubito? Espérame. El Renacido, y creo que el Renacido lo se llama. Ah, con DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que en un frío polar se pierde y tiene que sobrevivir. ¿Vos sabés que Esa es la del hizo? oso, ¿no? O sea, está, Sí, esa. creo que ganó Oscar y todo. Sí, ¿no? ganó con esa. Sí. ¿Vos sabés qué hizo Ariel para sobrevivir? Cortó un caballo en el medio, le sacó las entrañas y entró adentro y se refugió ahí porque vino la helada. Hasta dónde llega el Y ser le humano, estaban ¿verdad? persiguiendo los... Esto es basado en un hecho real, ¿verdad? Me parece que no, me parece que no. ¿Eh? No. ¿No? Pero yo, ¿eh? Pero sí, viví la película. Ah, viste, bueno. ¿Cómo? El Renacido. El ¿Cómo Renacido. dijiste? El Renacido. Sí. No, Olimpia, digo. No, yo dije la sobrevivencia en la tabla. Y sí, porque Y ayer el con Renacido muchos- fue sobrevivido. Claro, y ayer con muchos chicos, esa es la diferencia, no fue el equipo titular, no jugó Richard, Marco Gómez entró en el segundo tiempo, Cardoso en el segundo tiempo, Bruguera en el Contame segundo lo de tiempo. Bruguera, ¿qué tal? Jugó poco, pero fabricó el penal y marcó el gol. ¿Fabricó o fue penal? Fue penal, digo que él que se jugaba fabricó, se anticipó y le tocó a Alexis Villalba y él rápidamente agarró la pelota, era la última jugada del partido, ya sobre tiempo, pasando ya tiempo recuperado. Díaz Ibar fue a mirar el VAR, pitó la pena y la verdad que ejecutó relativamente bien Borrera para el gol de Olimpia, el tercero. Bueno, vamos señores entonces, repercusiones, Cardoso, Aguirre, el hincha opina de Olimpia. Era importante también tener un poquito de descanso nosotros lo que jugamos en Copa, porque a cada 3 días jugamos nuevamente torneo local contra Luque. Entonces tratar de dar un poquito de descanso a los demás y darle oportunidad a los otros. Es importante también siempre tratar de aportar en el equipo en diferentes posiciones. Por suerte hoy
pude marcar el gol, pude llegar al gol, eso es importante y por suerte ganamos nuevamente. Creo que siempre es bueno hacer gol y más en una posición donde uno ya conoce, así que tratar de aprovechar la oportunidad que tenga ahí. Es importante siempre cuando ganamos uno tiene confianza, es importante sumar a 3 para poder seguir la pelea del campeonato, así que tratar de descansar ahora y pensar en el partido de Luque. Fue bueno haberle dado oportunidad a algunos jugadores que no las habían tenido, y después hicimos los 5 cambios, así que estoy contento porque el equipo, a pesar de hacer muchas variantes, por momentos jugamos bien, por otros no tanto, pero se consiguió el resultado que en definitiva era el gran objetivo. Y la defensa está muy floja. Estamos bien para jugar contra Resistencia, no para Libertadores. Buenísimo. Contentos nos vamos. El rival era fácil. Y con suplentes igual se pudo. Esa es la actitud, esa es. Aguantó Olimpia. Bien, pero le falta mucho. Hay que mejorar muchísimo. Así mismo. Sí, súper conforme. Realmente fue un partido tranquilo. Dentro de todo, sabemos que por más que sea Resistencia, sabemos que Olimpia es superior con muchos jugadores. Pero bien, contento. Vamos Olimpia, el martes ganamos. Buen triunfo, pero con poca dinámica. Necesita, sobre todo para la Copa. Hay que mejorar. Triunfazo, al fin. Un buen planteamiento del técnico, esperemos que sigamos así para salir campeones. Hay que mejorar para la Copa. Sí, totalmente. La línea del fondo hay que mejorar un poco más. La defensa por sobre. Diego Torres y Brora están pidiendo cancha, así que dejémonos de los borrachitos y vamos por los jóvenes. ¡Vamos Olimpia! Ojalá que el jueves se repita eso. ¡Vamos Olimpia! ¡Caramba, ganó Olimpia! ¡Vamos Olimpia! Si así jugamos el próximo martes, ya está. Lo bueno es que se ganó, pero hay que mejorar mucho. Mucho, sinceramente. Los jugadores les cuesta a algunos y medio plantel lesionado es mucho más complicado así que a pensar en Libertadores y es lo importante. Conforme con el resultado, pero hay mucho por mejorar todavía para el Libertadores, que es un poco más. Es que no conoce a tus jugadores, vamos pues, dale que queremos la cuarta, por favor. ¡Qué lindo de ser de Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! Bien Olimpia, partido merecido. Hoy demostramos que somos el más grande del país. La defensa se afirmó que es lo que necesitábamos, pero súper bien, súper partido y hay que hacerlo en un contrato de por vida a Otálvaro. Este es el Olimpia que queremos, Niña, buen triunfo. ¡Vamos Olimpia! Importante después de la derrota la vez pasada levantar cabeza y a ganar. Hay que mejorar bastante. El miércoles va a estar duro, pero ganamos, así que estamos bien. Eso es lo importante. Bueno, ahí está lo de Olimpia. ¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia? El miércoles. El miércoles. Sí. Sí, y Cerro lo hace el jueves. Yo supongo que los que dijeron martes es mirando la Copa Libertadores. Pero recién la próxima semana claro, tenemos pero Copa viste Libertadores. Que hay mucha gente que tiene el chip de la Libertadores. Todos Sí. dicen, sí, pero para la Copa hay que mejorar, pero para la Copa, entonces... Ahí se escucharon varios días, entonces yo quiero, entre comillas, justificar lo que dijeron martes, mirando el partido contra Patronato que va a ser de este martes en 8, por la segunda fecha de la Libertadores. Vamos con Cerro Porteño. Juan José Zapá disparó calibre fuerte, como se suele decir. Calibre pesado. Y no solo al tribunal. Para mí apuntó más que al tribunal también un poquito después. Una frasecita que quedó ahí. Algunos se van a ir al fútbol. Van a irse del fútbol, decía. A mí me parece que ya tocó otra esfera ahí, o sea... ¿Hacia Tuyucuá? Hacia Tuyucuá, claro. Porque a Harrison, él dijo, cuando se le dijo el presidente de la APF no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver si esto es el tribunal? Claro. Yo creo que apuntaba al cartismo. También. Para ponerle el nombre de apellido, Sí, vos no sí. te animás. Decime yo, Claro, yo te digo... sí, no tengo apuntó ningún problema. directamente. Él lo que está diciendo es que Horacio Cartes se va a ir de fútbol dentro de poco tiempo. Eso no es malo. Sí, porque palabras más, palabras Sí. menos, creo que es eso. Sí, ¿verdad? sí. Porque Claro. los del tribunal pues son, ¿cómo se llama? Y mira que César Diesel, que era antes integrante, después presidente del Tribunal de Justicia de la APF, terminó convirtiéndose en ministro de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y Prono, que estaba también, y que muchos son soldados de Prono, o sea, son gente que escogida por ellos. ¿Verdad? Prono, porque Prono ya no está, ¿verdad? No, pero siempre estuvo... Y Prono es asesor, o sea, después abogado de Prono estaba Diesel, como decís, y ahora aparecen ellos. Y ayer incluso estuvo hablando Zapag de la política actual a nivel país. También. Así Claro. arranca hablando que estos son igual que los políticos corruptos de ahora. Dijo mucho y después dijo, no voy a hablar porque estamos, pero
lanzó mucho porque están esperando a ver si se levanta antes del juego de la medida. Y otro hincha de Cerro Porteño presionan para ver qué hace con la gente de Luqueño, ¿verdad? Por lo del sábado ya otra vez, Luqueño, recordemos, juega el miércoles en el Defensor del Chaco como local, pero en el Defensores, contra Olimpia. Pero no se inhibe, en teoría, cuando el caso incumbe a Libertad. Claro, Zapag apuntó al cartismo. A ver, ¿qué es lo que dijo Juan José Zapag, Diego Churini y Facundo Sada? Claro, que hinchapinado, a ver si no había gente. Dale, métele. Eso es algo que tienen que explicar los que matan el fútbol, ¿verdad? Porque estos son realmente... No quiero hacer muchas declaraciones porque estamos con acciones, ¿verdad? Pero lo más importante... Un promedio de 24, 25, 28 mil personas en este estadio y volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de Justicia, la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fue un dirigente, digo yo, y que tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol. Esa resolución. Y yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, y esta clase de gente tiene que ir cambiándose, porque esto no está en acorde a hoy a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen, y bueno, estos tipos tampoco construyen. Lo poco que tienen que hacer no lo hacen bien, ¿verdad? No es un tema de tribunal que tiene que ver el presidente. Unos cuantos problemas o un problema, creo que es el único en este año que se da, y encima en el Estadio Libertad de vuelta, ¿verdad? Mucha gente se va a ir al fútbol, eso es lo mejor. Nosotros tranquilos, los 3 puntos en el bolsillo, y esperemos que vayan recapacitando si quieren seguir trabajando por el fútbol. Cuando dice que muchos van a salir del fútbol, ¿a qué se refiere? A todo lo que nos sirven para nada. Creo que hicimos un buen primer tiempo, no fue reflejado en el marcador, tuvimos varias ocasiones para convertir, tal vez nos faltó ahí el último pase ser un poco más preciso, y por suerte en el segundo tiempo se abrió el marcador, después con un hombre más, por ahí ellos se replegaron un poco, no encontramos los espacios, así todos pudimos ampliar la ventaja, pero bueno, también ser autocríticos que nos han llegado con un hombre menos, tenemos que estar más atentos en algunas circunstancias de juego, pero bueno, contentos y feliz por la victoria. Bueno, andar en Copa, creo que en gran parte del torneo también, Pepi. Solo perdimos un partido que para mí fue totalmente anormal en la manera en cómo fue, y después tuvimos una performance creo que de media para arriba, buscando una intensidad que por momentos la mantuvimos, y bueno, más allá de la ventaja que pueda tener el puntero, sea quien sea, o sea quien esté arriba, la idea de nosotros es correr contra nosotros mismos, contra nuestro nivel, y ser un equipo competitivo y fuerte. Estuvimos muy atentos, muy concentrados. Teníamos para ir para adelante y cuidábamos la pelota, manejamos mejor los tiempos. No pasábamos al ataque cuando no había la necesidad, porque generamos muchas situaciones con los que estaban arriba solamente, no quedamos expuestos. Creo que hubo muchas cosas que hicieron que podamos mantener el cero en nuestro arco. Bueno, ahí está lo que dejó Cerro Porteño. Trinidense, buena campaña. El saldo, que no olvidemos y vimos ayer el olor de jugador de Patiño de vuelta, ¿verdad? Y quería decir un poco en título para la gente de la TV que ayer, tipo antes del juego de los dados, retrocedieron un par de casilleros, Carrascal y Brock de vuelta. Otra vez Brock contra un equipo limitado como aquello contra Resistencia, mostró falta de ubicación, y Carrascal arrancó bien y terminó como el Carrascal de antes, perdiendo pelotas imposibles. Fue cambiado por el tema de la nacionalidad, el reglamento, pero si rendía iba a pensar en otro extranjero. Sí, se acaba solo Carrascal, ¿verdad? Y hay que ver entonces, lo neto va a ser, no sé, porque ayer estuvo afuera vuelta Cardoso Lucena, le sigue molestando tanto, fue lo de la pantorrilla, que ayer otra vez Saba dijo que estuvo afuera por el tema de la pantorrilla. No me extrañaría que, bueno, sea Patiño, Brock y quizá Piri Mota con Wilder Viera en Brasil, porque los dos equipos me parece que ganan para seguir con vida, como dice Ariel,
pero la vista está en Pues Olimpia, Libertad. Patronato y Cerro Porteño el viaje a Lo de Brasil para Patiño es lo jugar que con habrá que ver, Palmeiras. Federico. A mí me llamó la atención que ya haya jugado ayer, sí, que no estaba todavía. Pero fue otra... ¿Otra lesión? Otra Sí. lesión, sí. Según Saba, no es la que tuvo en la cancha de Libertad. Exacto. Pero Libertad, a ver, esta es la 11ª fecha, ¿verdad, muchachos? Sí, se cierra la 11ª fecha. Hoy Libertad juega su partido La número, fecha 11, número o sea, 11. la mitad del campeonato. Sí. Y el tema es que si Libertad gana, hoy va a sacar prácticamente 3 partidos de ventaja. Y se va a O mantener sea, igual tiene que como- perder 3 partidos seguidos y que los otros ganen todos sus partidos para que le alcance. Y va a quedar igualito como antes de la disputa de esta fecha. La diferencia con respecto a Cerro. Ahora se viene Claro. Libertad Guaraní el jueves. Ah, no, pero tenés Guaraní, tenés razón. Guaraní si gana hoy y pierde Libertad va a quedar a 3. Sí. Y después tenés el Guaraní y el, Libertad. Y el jueves lo podría alcanzar, si es que se da en esa combinación de... Vos tenés la programación del miércoles y jueves. Sí, señor. En realidad arranca todo mañana ya. Mañana ya arranca. Mañana claro. arranca con el Partido Nacional Guaireña que se va a jugar a partir de las 19:30 horas en el Martín Torres. Ahí hará de local el equipo de la Academia. Para el miércoles 2 partidos. Luqueño Olimpia, 18 horas, Defensores del Chaco. Y Tacuary va a ser de local en Villa Lisa, en la cancha de Sudamérica, ante Trinidense, 20:30 horas. Para el jueves 2 partidos más. Ameliano Cerro Porteño, 18 horas, Defensores del Chaco. Y Guaraní Libertad en Dos Bocas, 20:30 horas. El viernes, un último partido. El que van a sostener Resistencia y General Caballero de Mallorquín, 19 horas en Villa Lisa. Entonces vamos a tener martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado arranca otra vez la nueva fecha, exactamente. la 12ª que termina cuando el lunes. En realidad la fecha 13 ya. A 13 ya, claro. La fecha 12 es la que se juega ahora. Sí, la 12 12ª. entre semana y la 13ª. Claro, Qué en rápido va. En retrospectiva del sábado, hay fútbol continuado de liga. Porque el sábado arrancó esta fecha 11 que termina hoy. Ya Fabio daba la 12 y la 13 que también se va a jugar el fin de semana. Sábado juega Olimpia. ¿Quién juega? El sábado. Pero los grandes, uno juega el sábado y el otro domingo. Olimpia juega el sábado y el domingo juega Cerro. Ahí está. Y el tema es ver cómo podría afectar la locación del Luqueño Olimpia, si es que hay sanción o no a la barra, porque lo que ocurrió el sábado fue muy grave. Y por ejemplo acá, ¿por qué el tribunal de oficio también no actúa ya y ¿cómo es la palabra que utilizó? Por una cuestión de precautelar. Medida cautelar. Una medida cautelar para precautelar la violencia, que no haya... Yo creo que después... digo, después, pero y suspender a la barra. No, es que otra vez se pelearon las barras, entre ellos se pelearon. Es que el fallo... Chancholiga versus la barra Luqueño. Sí, es que lo de Libertad salió dos días después prácticamente. Claro, ya hasta terminó perjudicando al equipo, si era el mejor 10 momento minutos. Luqueño. No, te iba a decir eso. Cuando estaba jugando mejor Luqueño, se paralizó el partido y tuvieron que esperar 10 minutos. Vos sabés lo que es eso. Le perjudican a sus propios clubes. Y ahí ya los jugadores, hasta si se quiere, jugaron preocupados, no digo asustados, pero preocupados por lo que ya pasó. Se calmó todo, hasta el partido se anestesió y ya quedó hasta el final. Es que es así. imposible si vos tenés la familia, tenés Claro, gente, increíble. tenés Pero viste que conocidos. ese partido del miércoles está para el Defensores del Chaco. Pero si por ahí el tribunal hace lo que hizo con Cerro, me imagino a la gente de Luqueño, y para qué, si se va a jugar sin nuestra gente. Pero imagínate... ¿Para qué ir hasta el Defensor del Chaco? Parece que estamos normalizando y a nosotros nos parece normal. La barra se pelea se pelean entre ellos e ingresan los antimotines. Esto vos no ves así nomás. Por lo menos en Europa vos no ves que o acá en Sudamérica mismo eso se calmó bastante. Bueno, Argentina de repente tiene sus episodios, Brasil también, pero acá se está normalizando. O sea, ingresan los antimotines para no sé, reprimir directamente a estos desubicados, ¿verdad? Y por eso que se suspende el partido. Y encima la televisión muestra, en el medio muestra, y vos no sabés qué es lo que está pasando. Salvo que escuche la radio o siga en redes sociales, que creo que es lo que hace la gente, ¿verdad? Sí. Porque yo entiendo la política de la televisión, está bien, está perfecto, pero el que está mirando la televisión a lo mejor no sabe qué es lo que está pasando. Yo creo que ahora con la frecuencia que hay ya sabe. Porque ya son tantas las interrupciones que ya sabe que cuando dicen, mira que en la transmisión cuando se quedan ahí en el medio es porque hay algo. Pasó en todos los incidentes. Este año creo que es la primera vez con el tema de una trifulca fuerte de interna.
Hasta ahora era tipo de aquel Luqueño Cerro, o Guaraní Luqueño, Cerro Libertad, pero así tenemos casos, o sea, en aquel Olimpia Goianiense. Fíjate, justo se produce el gol de Olimpia cuando se había hablado que la otra barra iba a estar en el sector norte, lo de Cerro Sol de América, cuando Cerro estaba... Y Olimpia Libertad no era también que estaba en la... ¿O fue Olimpia Goianiense? No, Olimpia Goianiense. Que le obligan a la barra a retirarse. Claro, es más, por eso te digo, el gol se produce y ahí estaba la... Vino gente, claro. Vino gente por platea y toda esa cuestión. caso que hasta la fiscal de turno tuvo que pasar momentos de zozobra en el sector sur. Y después tuvimos una de Cerro Sol, por ejemplo, hubo también, una época donde siempre había escaramuzas allí en el sector de Quinta, pero yo iba un poco porque ese partido, o sea, Luqueño, al tener también el estadio parcialmente inhabilitado en materia de aforo, decía, bueno, Luqueño Olimpia, ¿dónde vas a colocar al equipo visitante? O sea, a los hinchas visitantes. Se mudó al Defensores. O sea, mi consulta es si por allí hay una sanción y el tribunal le dice... Están esperando, ¿no? Claro, si el tribunal le dice no va a haber gente del Deportivo Luqueño, ¿para qué Olimpia iría al Feliciano Cáceres aunque le suspendan la hinchada, es la tendencia. No es aunque, o sea, entonces, porque ese partido está para el Defensores del Chaco. Eso es lo que te digo, Bruno. Si se le suspende a la barra, van a jugar en Luque. Sí. Claro, y yo no sé si reglamentariamente Olimpia dice, no, yo quiero jugar en el Defensor. Esto ya se programó en el Defensor del Chaco, Porque mira que para cambiar, viste que dicen... como un acuerdo. No, vos necesitas más que la voluntad solamente del local. Por Acá eso incluso me dicen que le darían 50 entradas a la gente de Olimpia, pero que la gente de Olimpia no iría. Al Feliciano Cáceres. Sí. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. No. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Perdón, Federico, ¿qué querías decir? No, acordate, Bruno, que la barra luqueña está ahí. Igual va a estar ahí. No, que tiene que ver. Ellos no, es que ayer en Cerro, venir de San Lorenzo, lo de el bombo y la murga y todas esas cosas que tienen los barras. Había un señor que me dijo que habló con vos, te mostró su cartel, ¿verdad? Sí. Para salir Sí. Me dijo, hable el cartel, el señor estaba con la pancarta. Señor decente, ¿verdad? No era barra. Sí. Don Pedro Benítez se llama. Bueno, estaban hablando siempre nos escucha. Sí. Y claro, es vendedor, pues ambulante, y no podía ingresar a la cancha, pobre hombre. ¿Y a quién le va a vender, verdad? Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6060, al 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, 021-238-6006. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar. Ahora también en limpio. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bueno, quiero ir a Johnny porque acá se tiene que hacer una rotación pero masiva. Gracias, Obi. Indispensable, Obi. Sea un capo, Obi. Sabe todo lo que... Garciña, hermano, vos tenés que vender con... Dale. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pasate ya. Proba el nuevo Rexona Main, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Gusto de saludarte, don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. ¿Cómo estás, don Pedro? ¿Cómo está, mi querido Bruno? Mi saludo para todos ahí, para tu gran audiencia. Bueno, don Pedro, ¿qué te pareció Olimpia ayer? Acá le preguntaba a los muchachos qué significaba esta victoria. ¿Y cómo fue, Ariel, que vos dijiste lo de... Sobrevivencia en la tabla. Sobrevivencia en la tabla. Así pico tanto. Bueno, Dios nos guarde. Así también habrán dicho cuando estábamos a 11 puntos y salimos campeones. Ahí está.
Escuchate. No, claro, pero es una forma de titular nomás, don Pedro, pelea, lo que se jugaba ayer Olimpia, porque... Quien pelea nunca muere, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero convengamos que si Olimpia no ganaba ayer y si hoy gana Libertad, a esta altura ya estamos hablando de un equipo que estaba fuera del campeonato, a eso nomás nos referíamos. Bueno, pero Olimpia tiene que ganar su partido. Claro. De que está peleando con todos los inconvenientes que tienen. Fíjate que ayer jugaron 10 chicos que son de las inferiores, de la formativa. Estuvieron en cancha, inclusive estuvieron los 5 contratados. No sé si se fijaron en ese detalle. Sí. Claro, el debut de Ramón Martínez. Sí. El hecho me parece que más ayer interesó cuando dábamos a conocer la alineación del... ¿Qué tal anduvo Ramón Martínez? Jugó bien, más posicional en cuanto a su desempeño. Lo único que yo lo he visto ayer, que la sensibilidad del pie le costaba, todavía le rebotó un par de pelotas en la salida mal, que pudieron haberle costado a la Olimpia. Después, en cuanto a la ubicación, al quite, en el taller de recuperación, estuvo bien. ¿Vos cómo lo viste al equipo, don Pedro? Yo lo he visto, te voy a ser honesto, no pude ver todo el partido porque estaba por el interior. Pero lo que he visto a mí me parece bastante bien. Más todavía me pone contento de los chicos estén entrando y que sigan teniendo oportunidad, ¿verdad? Don Pedro, ¿hablaban en algún momento de Aguirre y su crédito? ¿O su crédito hoy es ilimitado por el tiempo en el que está en el club? Porque algunos ya dicen, no, vamos, ya tiene ¿cuántas fechas dirigidas tiene? 4 o 5 fechas, ya tiene la Copa Libertadores, ya se tiene que notar la mano del equipo. ¿Cuántos partidos tiene a nivel local? 4, 4, más la Copa Libertadores. Y está la otra corriente. Sumarle a esos 4 que no hubo tiempo de práctica, o sea, no podemos ser tan exigentes tampoco. Yo creo que si vamos a hablar de lo que fue el partido de ayer, un muy buen partido Olimpia, muy buen partido. El partido en Ecuador yo creo que fue muy buen partido, muy buen segundo tiempo y estuvimos muy cerca de los goles, no de que nos fuimos con un delantero, pero están todos lesionados. Nosotros tenemos un tendal de gente con problemas físicos que tenemos que ir recuperando, suspensiones. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Tampoco podemos ser tan exigentes y bueno, listo, esto cambia del día a la noche. No es así. Un equipo se va haciendo en el año. Aunque hubo mucha crítica, don Pedro, después del partido en Arequipa al equipo en las redes y compañía. Están siempre los tiroteadores que cuando se pierde o cuando se empata ya evidentemente, pero a mí me parece, y para todos ustedes, ir y sacar un empate en la altura con el plantel que teníamos y traer un punto me parece demasiado importante para las pretensiones de un equipo. Olimpia tiene que ganar sus 3 partidos acá en Paraguay como local y bueno, sumar lo que pueda sumar afuera. Don Pedro, este tema de las suspensiones, porque probablemente se venga una suspensión ahora para Luqueño, preguntarte primero lo de Cerro Porteño, ¿viste que le suspendieron? Te aseguro que escuché todo y escuché toda la queja del señor Martínez, del señor Zapac. Realmente una vergüenza la manera en que está procediendo el tribunal. Yo mismo estoy sancionado por ello sin haber tenido, digamos, por unas declaraciones en las que se toman las cosas a la ligera. Están queriendo, yo entiendo que este tribunal lo único que busca es matar el fútbol. No son gente con vivencia en el fútbol. Mal podrían estar, no poder defender los derechos ni tampoco a la institución. Y acá me parece que se aplicó y mañana nos van a aplicar a nosotros lo mismo, ¿verdad? Porque un grupo de inadaptados se toman sus peleas internas, a lo mejor son 4 o 5, o son 20, o son 50, o son 100,
No le pueden privar al resto del público que pueda asistir a la cancha cuando que lo que nosotros tenemos que buscar acá en Paraguay. Porque mañana vamos a ser nosotros. Suspenderle todo el público, pero por favor, es totalmente una prepotencia increíble. Yo no sé, vos estás suspendido por la APF, estás sancionado. Sí, señor, estoy sancionado. Pero ¿de qué te sancionaron? ¿Qué prohibición tenés que...? Oportunamente voy a hablar y decir todo lo que tengo, pero evidentemente que las cosas se toman y se aplican sin realmente estar en el contexto del fútbol. Quienes sancionan no están dentro del contexto del fútbol. Y así nos va. Pero vos estás sancionado, esto no se sabía, don Pedro, vos estás sancionado por el Tribunal de Justicia de la APF. Sí, señor, estoy sancionado. ¿Y cuál es la sanción más dura que te dieron? No sé, creo que 6 meses de no asistir a la cancha, una cosa así, una cosa totalmente o sea, ¿vos no te podías ir a la cancha? Sí, no me puedo ir a la cancha. ¿Y cuál Aparentemente. Fue tu pecado, don Pedro, según el tribunal? Es lo de Julia Dosa. ¿Se acuerdan el caso de Julia Dosa? Sí que lo criticaste, recuerdo. Sí, pero lo critiqué con todos los documentos a mano. O sea, lo que dije, no dije por decir. Lo dije con documentación y sucedió lo que sucedió. Eso fue... Ahora, hay que sancionarle a la persona que dice las cosas por su nombre o a las personas que hacen realmente con las ganas de que las cosas salgan mal. No existe un criterio y esto por el fútbol hay que cuidar. Nosotros tenemos, la dirigencia tendría que cuidar. ¿Qué pasa? Lo que más estamos haciendo. Fíjate que a raíz de todas este tipo de cosas, ni siquiera árbitros tenemos. No voy a hablar en la FIFA, dirigiendo partidos del Mundial. Acá de la Confederación no tenemos referees. Esto es un golpe para quién. Para la gente que no toman las medidas como corresponden, el tribunal disciplinario con los árbitros. Es una cuestión muy fácil. No tenemos que decir nada de los árbitros, pero nadie sanciona a los árbitros. Pueden hacer todo lo que quieran, en nombre de Dios, en nombre de quien sea, o a quien responden. Y no existe tribunal disciplinario. Don Pedro, no se llegó a socializar o publicar su sanción, ¿verdad? Porque acá todo el mundo... No, porque se quiere mantener el anonimato, pues. Y esto no debe ser así. Tiene que ser público como cualquier tribunal. Oportunamente voy a salir... Pero a vos te comunicaron... A vos te enviaron el tipo colacionado, no sé cómo se hace. Olimpia, no, comunicación llegó al Olimpia. Llegó al Olimpia. Voy a hacer mi descargo completo, con toda la documentación. Ajá. Don Pedro, ¿vos crees, que, para cerrar, que la gente del Tribunal de Justicia de la APF no es gente de fútbol? Y díganme dónde están, denme un nombre de los que están, a ver si estuvieron alguna vez en el fútbol. ¿En qué estuvieron? Pero no deberían de ser juristas y tienen que ser entender la causa. Es lo mismo que te diga. La corte tiene sus miembros, si no son abogados que están trabajando en el tema, en el día a día. Yo lo busco a un tipo que tenga el hecho de tener el título y lo nombro ministro, ¿les parece que va a ser correcto? Porque tampoco el del tribunal tiene que estar yéndose a la cancha cada fin de semana con una camiseta de un club. Tendría que tener, o sea, no por eso va a ser mejor. Pero tendría que tener pues alguna relación con el fútbol, no solamente ser mi amigo para estar ahí. Escuchaste lo de Zapac. Zapac tiró fuerte, ¿eh? ¿Sabés qué dijo?
No. Que ya se van a ir a esta gente. Ponelo para que no ponga yo. Extraño sin su gente, presidente. No, eso es algo que tienen que explicar los que matan el fútbol, ¿verdad? Porque estos son realmente... No quiero hacer muchas declaraciones porque estamos con acciones, ¿verdad? Pero lo más importante, un promedio de 24, 25, 28 mil personas en este estadio. Y volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de Justicia, la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fueron dirigentes, digo yo, y que tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol, ¿verdad? Y volver a la época de la... Hoy fue pandemia, gracias a ellos estamos jugando en pandemia. ¿Qué sentiste personalmente cuando no, y yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, esta clase de gente tiene que ir cambiándose. Porque esto no está en acorde a hoy a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen. Y bueno, estos tipos tampoco construyen. Lo poco que tienen que hacer no lo hacen bien, ¿verdad? No lo hacen bien. Con el presidente Robert Harrison. No, esto es un tema de tribunal que tiene que ver el presidente. Ustedes gritaron por esas 30.000 personas que normalmente suelen venir, qué triste. Claro, no, es que Cerro juega de local a estadio vacío, ¿verdad? Año 2023, hace 3 años fue la pandemia, ¿verdad? Empieza total. Bueno, eso es gracias a ellos. Se pregunten si esto va a seguir así, ¿verdad? Y si quieren salir tranquilos a la calle, que empiecen a hacer las acciones que están tomando. Las cosas bien, ¿verdad? El presidente ya, aparte de lo nosotros ya, el pueblo cerrista apeló, presentó un recurso, y los jueces son cobardes, por eso no salen a favor del pueblo, ¿verdad? Porque por un problema de la barra no puede estar suspendido todo. Es un poco lo que vos decías, don Pedro. Sí, yo creo que sin querer estamos coincidiendo, ¿no? La idoneidad de estos señores que se llaman tribunal disciplinario, tribunal de ética, qué sé yo, están matando el fútbol. Que hay muchas cosas que nos están publicando y hay que publicarlas y se tiene que saber, por supuesto, que la conducta de estos señores, y comparto con Juan José sus declaraciones. No podés venir a matar el fútbol, la pucha, ¿para qué pico piden tanto identificar o boletas con nombre? Tenemos que identificar nosotros a los culpables, para eso existen las autoridades que están por fuera del tribunal, o el mismo tribunal que haga su trabajo en forma. Porque esto nos va a tocar a nosotros, en algún momento nos va a tocar y nos van a suspender nuestro público, ya lo hicieron. Es muy fácil. Pero está también la parte económica, mira, también. Don de todo Pedro, esto. acá hay que atacar la raíz. Claro que tampoco o sea, ¿cuál es el problema central acá? Las barras. Las barras son las que arman quilombos y terminan pagando hasta los inocentes. Vamos a ser sinceros. Pero no todo el problema es de la barra. No, bueno, pero ellos son los que se problema. pelean entre ellos. Vos sabés cómo es el tema. Pero es perfectamente. ¿Y por qué no pelean ustedes los dirigentes contra las barras? ¿Por qué no el famoso empadronamiento, que ya vamos a tenerle todo censado? Terminó todo en un opareí. Bruno, Sí. pero tampoco existe la voluntad de la misma asociación, que es la que tiene que hacer esto, porque no es solamente la barra del Olimpia. No, los clubes tienen que presentar esto. Los clubes tienen que padronizar a sus barras. Ustedes le conocen a todos los... Espérame un ratito. Acá tenemos una asociación gorda con muchísimos empleados. Se paga millones, se paga en empleados, en guardia aquí, guardia allá, por todos lados desfilan empleados. Ustedes no vieron el balance, el costo de personal. Los clubes están apretados. Tenemos una liga, una asociación rica, pero la ley, don Pedro, la ley del deporte obliga a los clubes. ¿Me está entendiendo? Lo que pasa es que es letra muerta, no se está cumpliendo. Y bueno, y hagamos bien las leyes.
¿Para qué? Pues si la ley no O se sea, vos cumple querés que la policía. APF le padronice a todos los barras de los clubes, Pico. Pero tenemos que tener algún tipo de organización que exista. Yo no digo que haga la asociación, pero tenemos que tener una forma de saber, aunque se tienen identificadas las personas. Es que los clubes le conocen a todos su barra. Mira, estamos diciendo... disentimos... En eso no estoy de acuerdo. Son 3.000. No, está bien. Disentimos... A mí me encanta charlar contigo, don Pedro, porque vos da gusto porque estamos... o sea, disentimos, pero lo hacemos con altura y con respeto. Yo lo único que te digo es que la ley del deporte, que al final terminó siendo una letra muerta, decía que los clubes tenían que padronizar e identificar a los barras y tenerlos fichados. Y no pasó eso, don Pedro. No pasó tal cosa. No lo vas a tener nunca, porque tampoco las mismas barras dentro de su organización pueden manejar a los 3.000 tipos que tienen, o a los 2.000 o a los 100. Viene, se te mete un desubicado y tiene la culpa al club. No, pero le van a cagar a patadas. Ese tipo es imposible que haga eso. Yo te puedo asegurar que no. Ellos se conocen todos los barras. Entonces estamos entrando en otra cosa. No, ellos se conocen. Vamos a cagar todo. a patadas a quien no corresponda. ¿Cómo ellos se van en colectivo, protegidos por la policía, tienen entradas? O sea, no, Pedro, algo no funciona bien. Y no es con Olimpia, mira que te digo, con toda la barra, Cerro, Guaraní, Libertad, Nacional, cualquier club. ¿Acaso no hubo problema en el partido Libertad Guaraní? Es que hay en todos lados, eso te digo, vos abrís un club Deportivo Añaretaín y tiene un jefe de barra y que tiene que maneja unos cuantos muchachos ahí que están metidos en cosas peligrosas. Pero vamos a tirarle el perro al jefe de barra. Ustedes se dan cuenta que es algo imposible que estamos... No al jefe de barra, pero ustedes tienen que tener control, ¿sabes? Quiénes entran, quiénes están en el club. Es fácil decir, mi querido Bruno, es fácil decir tenemos que tener control. Tantas cosas tenemos encima que tenemos que tener control. Los clubes no tienen la capacidad económica para manejar todo esto. Tenemos que tener una persona que vaya padronizándole a cada uno y te aparece uno y te aparece otro en cada partido. ¿Qué podés hacer? Si lo único que tiene que hacer la barra es tener su entrada. En nuestro caso, nosotros le vendemos la entrada a la barra. Pero de ahí es un trabajo conjunto. Pero cuando hay una liga, una asociación, ¿quién tiene que aglutinar a todos, llamar a todos? Bueno, señores, este es un problema grave. Pero lo vamos a solucionar sancionándole. Te voy a decir una los cosa, clubes. don Pedro, te voy a decir una, y vos vas a recordar. Lo que pasa es que acá, cuando hay fuego, todos nos preocupamos, gritamos, fuego, fuego, fuego. Todo es cierto. Espera un ratito, cierto. fuego, fuego. ¡Ah, incendio! ¡Voraz incendio! Que le gusta tanto al periodista. ¡Voraz incendio! ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó en la Secretaría Nacional de Deportes? Hubo un asesinato. Al día siguiente, vos no te acordás, se fue el presidente de la APF, el presidente de la FIFA, el presidente de la UEFA, Policía Nacional, la comandancia, el ministro del Interior, Fuerza Militar, el presidente, helicóptero, avión, dron, hizo una reunión, esto no puede volver a pasar. Y después, ¿y qué pasó? ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Trabajo. Hay que trabajar, y hay que trabajar en forma constante, en vez de tener tantos funcionarios al pedo, tener gente que se dedique a esto. ¿Quién se encarga de esto? De formar una comisión y trabajar con esa comisión. Hay que trabajar con los propios jefes de barra.
Yo estoy en desacuerdo. No hay nada que trabajar con ellos. No hay nada que trabajar con ellos, don Pedro. Acá tenés que padronizarlo y el que jode lo sancionar y nunca más entra a la cancha. Vos no tenés, el dirigente ni el club tiene que trabajar con la barra. Ellos no son nadie. ¿Por qué el resto de los mortales pagan su entrada y se van a ver tranquilamente el partido? Pero no vaya a desconocer un hecho que hay en todo el mundo. No son los clubes los que tienen que meter adentro, son la fiscalía, es el poder judicial, son todos nosotros. ¿Qué capacidad y tenemos? Ahí también hay un error lógico. Ahí comparto contigo. Es que la fiscalía los imputa y después quedan libres. No sé cómo. Te estoy diciendo. Bueno, entonces esto a nivel nacional, es decir, acá un motochorro o el que te roba al día siguiente está libre. Tiene, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria, Pedro Baló también iba a sancionarle a 100 barras. Estamos equivocados, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que saber el origen del problema y saber cómo se soluciona. En Inglaterra solucionaron el problema de los hooligans. ¿Pero qué hicieron? Trabajaron todos juntos durante 10 años. Y ahí justamente, ¿sabes qué? Lo padronizaron a cada uno. Y bueno, pues trabajaron 10 años. Justamente ahí vos no podés joder. Ahí vos entras una vez y te sancionan de por vida, no entras nunca más. Mi querido amigo, eso es trabajo. No vaya a creer que porque le sancionaron. No, es que todo requiere trabajo, don Pedro. En eso estamos de acuerdo. Solamente que yo no estoy de acuerdo que vos, club diga, no, que haga la APF. No, dije... pero eso es, si ustedes son los que le conocen a todos, a los barras. Arturo, perdón. No hay ningún problema. Don Pedro, ustedes son los que el presidente del Club Guaraní le conoce al jefe de la barra y habla con él y le conoce a su anillo y le tiene que padronizar. En lo de Libertad, la misma cosa. Cerro se lo conoce a todos. No son gente de personas. Estas cosas van cada partido, don Pedro. Le conoce a la dirigencia, pero más de eso no le conoce. Y para lo eso que tenés que padronizar. Quiero que se entienda bien para que no me saque del contexto. Es que la asociación tiene que ser la que propicia. Pero y por eso se hizo la ley del deporte, don Pedro. Te invito a que lea la ley del deporte. Vos sabés que la ley del deporte hasta dice el tema de las bengalas, todo esto que nosotros estamos escuchando ahora, esto que ya está en la ley del deporte. No cumplimos nomás acá. Acá hay muchas leyes, están leyes para todo, pero no se cumple. Está muy efusivo, si me podés dejar hablar. Sí, perdón, es que pensé que te callaste. Yo te voy a decir una ley, por ejemplo, no sé si vos sabés. Vos sabés que está prohibido, por ley, que vos tomes una latita de cerveza en la calle. Vos no podés tomar cerveza en la calle. ¿Y eso quién sabe? Te pregunto, ¿quién persigue eso? Acá toman ñoño los muchachos, caura y se quedan, hacen escándalo en la calle. No hay ningún problema. La ley que no se cumple es poesía. A ti nomás te voy a decir. Y después... ¿Cómo se tiene realmente? Si es un problema nacional, lo tenemos que encarar como un problema nacional. No es un problema de Cerro, no es un problema de Libertad, no es un problema de Guaraní, es un problema nacional. A todos nos afecta, a todos. Entonces, todos tenemos que trabajar en esto. ¿Sabe en qué parte concuerdo con vos? Que la APF sí debería de llamar a los presidentes del club a hacer una reunión, ¿verdad? Y decirle, señores, vamos a trabajar juntos. ¿Qué ustedes necesitan? ¿Qué ustedes necesitan para padronizar a todos los barras y vamos a tenerlos identificados? Hoy con la tecnología, don Pedro, ¿saben hasta cuándo respirás? ¿De dónde sacás que no están identificados? Claro que están identificados. No, padronizado lo que te quiero decir. Que estén en una lista. Los que crearon el disturbio o el problema, se sabe perfectamente quiénes son. Y después, acabas de decir, se lo imputó y después no pasó nada. Y a la pucha, pero ahí no sé. Y bueno, entonces viene usted una nota a la fiscalía, no sé dónde, ahora que hay fiscal nuevo. Pero en Luque, por ejemplo, ¿vos crees que en Luque no son conocidas las personas? Si los jefes de los barras son muy conocidos y todos sus anillos y la gente que va ahí siempre porque esto viene de la intermedia. Luque, por ejemplo, Luque se iba, por ejemplo, a una ciudad y se armaba todo
escándalo porque iban rompiendo todo lo que había en esa ciudad. Imagínate a qué llegamos, ¿verdad? Fíjate que no es en la cancha, ¿eh? No es solamente en la calle, por eso te digo, es un tema... Son delitos comunes. Pero es que, don Pedro, yo la otra vez me fui a la cancha de Cerro, esto pues no tiene color. Yo me fui y mira, me iba con mi hija y a mi hija le mostré para que ella vea, los muchachos a 5 cuadras tomando vino caliente en cartón, hermano querido, pues ya estaban en el... ¿Qué le iba a importar el partido? Ellos estaban volados, estaban en otra cosa. Y esos son los tipos que después te aprietan y te hacen cualquier cosa. ¿Y qué hace? ¿A quién te va a cantarle bola la historia? Vuelvo, mi querido Bruno, vuelvo a decirte, esto es un problema nacional y todas las instituciones tienen que encarar de su debida manera. Pero no solamente por este problema del fútbol. Me estabas hablando recién de la delincuencia que había en la intermedia. Entonces ya sobrepasa el problema de la cancha. Los de la cancha, todos los clubes tienen identificadores. En las canchas hay cámaras y se los puede identificar perfectamente. Hicimos nuestro trabajo. Pero de ahí a que podamos determinar que haga o que no haya problemas, o que 20 tipos creen problemas y se tengan que suspender barras, estadios y cosas por el estilo, me parece un absurdo. No podemos irnos por la rama. Bueno, doctor, en sí, bastante interesante la charla. Todavía no soy doctor, pero estamos... Perdón, y vos me dijiste también cualquier cosa, está bien, don Pedro. Don Pedro, espera. Don Pedro, perdón, no, es que me está mensajeando un doctor abogado que está escuchando la radio, y para más de tus amigos, así que no me vaya a decir nada, no me vaya Mandale un abrazo grande. Gracias mi querido don Pedro, alias doctor. Gracias. Chao, don Pedro. Adiós. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. No sabía yo que estaba sancionado. 6 meses no puede entrar a la cancha Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Yo nomás lo que estoy en desacuerdo con él es que esto no es cuestión de que la APF mágicamente agarre y... Los clubes tienen que ponérsela, si quieren solucionar o sea, vos no podés depender de tu vecino, vos no podés depender de tu intendente, que es la máxima autoridad. Pues si no, que haga el intendente, si ellos tienen plata, ellos tienen miles de funcionarios. Yo no voy a limpiar mi casa. Que vengan ellos a limpiar. No, así pues no funciona la vida. En todo caso, vos le decís que venga acá un poco traigan sus funcionarios, vamos a ayudarnos, más o menos así pues la relación. Pero los clubes, está en la ley del deporte, muchachos, esto está escrito, no se cumple nomás acá, y ya nadie recuerda la ley del deporte. Esa es una ley que está en el olvido, está ahí en el limbo, está sin nada. Disculpame, Edgar, tenés que entrar, por favor. Imaginar tu hogar es el primer paso. Construirlo con nosotros es el siguiente. Con Visión Hogar te ofrecemos la financiación necesaria para construir, ampliar o refaccionar tu casa propia. Con planes DCD 7,9% y cuotas por millón de 19.500 guaraníes. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y hacer realidad el sueño de la casa propia. Visión, más digitales, más humanos. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollos, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Tapelu Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos
productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. Todos los lunes realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Disfruta Lactolanda. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas en todas las marcas y modelos y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Midea 8 kilos, ahora solo 18 cuotas de 154.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. La mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. ¿Te acordás la primera vez que prendiste tu acondicionador de aire? Ese pirí nunca se olvida. Volvé a sentirlo todos los días refrescándote con los acondicionadores de aire Tokio, Extense, Ionic y Prende Confort. Prende Tokio, encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, ¿quieren decir algo, muchachos? Y después vamos a volver al tema fútbol netamente. Es complicado este tema porque o sea, las autoridades pues las que tienen que moverse. Y volvemos yo creo que todos tienen que ser, todos. Volvemos no se puede un solo lado. A lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, el tema de las sanciones, porque si no es muy fácil todo, y tienen razón los dirigentes al hablar de todo este tema, ¿verdad? Que gente que seguro que es excelente en el trabajo que hace en los tribunales, en su profesión, saco corbata de por medio, no entiende lo que tiene que ver con el fútbol y sacan una sanción que es la más práctica quizás al final de cuentas, ¿verdad? Y por ahí también pasa, duras sanciones, identificar a los barras, ahí tienen que aparecer los clubes para ayudar, para identificar, pero es lo que no va a pasar nunca, que los clubes se metan en esta historia para ayudar a la APF a sancionar a sus barras. No, yo no veo factible de ninguna manera. Entonces, es una cuestión de una palabra ahí sencilla que aparece siempre en este tipo de situaciones: voluntad. La voluntad de todas las partes para que esto se pueda lograr. A ver, son dos cosas diferentes. Porque el disparador fue lo del tribunal. Sí. Y lo del tribunal creo que ya se demostró, ¿no? Con aquella nota que tuvimos, que es indefendible. Totalmente. O sea, después, queremos hablar del tema de la violencia, el tema de la barra, vos hablas de voluntad. Y en realidad hay una voluntad de los clubes de seguir con esta relación. Porque también, o sea, se puede... Yo siempre coloco el ejemplo de lo que, a ver, México en algún que otro gobierno decidió cómo tratamos la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Y te van a decir, si es guerra abierta, mira cómo le fue, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ignorar el poder que tienen estos grupos y que después... eventualmente en alguna que otra asamblea también aparecen. Entonces, no se trata de un grupo común o corriente para decir, no, esto de un plumazo. No, son relaciones mucho más complejas. Entonces, si es complejo, vos no podés solamente con el estamento de un club. Necesitas del apoyo de tu federación o asociación, que otra vez necesita del apoyo estatal, que es la Secretaría Nacional, que otra vez necesita de las fuerzas públicas. Entonces, si tenés todo ese listado, allí sí se podría, porque si no tenés ese soporte, es como que vos te vas a la lucha y después mirás hacia atrás y los otros te dijeron buena suerte, te quedas como una especie de mártir y eso no funciona. Y en Argentina había un presidente cantero, el Independiente, que fue el único que se atrevió y lo echaron. Le tiraron, incluso lo agredieron. Y ni un presidente dijo nada del otro club. Y yo creo que acá sea ese temor, ¿verdad? Porque la mayoría de los barras son socios. Y entran a la cancha y después tener el tribunal gente que no es de fútbol, evidentemente, porque el señor Zapena no se enteró que existió un cerro porteño luqueño donde rompieron baños, tiraron pedazos de video en la cancha, butacas, cuanto menos se tendría que haber enterado, no se enteró y después vino otra sanción. Entonces el sancionado dice, porque a mí si hace 3 semanas hubo algo en mi cancha
Peor todavía, porque la gente del Cerro nos rompió cosas. Hubo 3 hinchas con nombre, apellido, número de cédula, ¿verdad? Sí. Identificados, pero pagaron todo, o sea, entonces, bueno, ¿sabes cuál es la manera de repartir la ley que tiene la gente del tribunal? Y la APF tendría que recoger lo que los clubes no le dan, porque si vos haces un padrón de tu hincha, pero lo tenés vos nada más para, no es para aportación, ni siquiera la policía conoce, ¿para qué sirve? Claro. ¿Verdad? Yo me acuerdo y era un tipo que no era violento, que en paz descanse Robin, que fue el líder de la barra Guaraní. La primera que Guaraní visitó la olla, hubo gente que rompió cosas y fue la única hinchada que enviaron a Tacumbú por romper cosas. Fueron los conejillos de India. Se instalaban nuevos sistemas de seguridad, fueron identificados, fue Robin, que en paz descanse yo porque se lo llevó la pandemia, y estuvieron como 9-10 meses por ahí en Tacumbú por romper la cosa. Le cayó todo el peso de la ley, que después no le cayó nunca más a nadie. Entonces estamos así, ¿verdad? Ahora todos están esperando la sanción a Luqueño. ¿Cuándo sale? ¿Cuántos días después salió de Cerro Libertad? 2 días. 2 días después, sí. Sí. Tengo una bomba, muchachos, pero bomba. A la pucha. Bomba. Vamos a ir a Edgar, 10 menciones. Tweet y ahora vamos a contar. Investigación en marcha. Bomba. Wilson, ¿estás ahí? Investigación en marcha, bomba. Wilson, esto no tenés vos ni nadie, cuidá ni el... Investigación en marcha. Olimpia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes y sábado, DJ en vivo, 18:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic, almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes, menú económico, miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado, incluye jugo y postre, horario de 11:30 a 14:30 horas, reservas y delivery al 0989-797173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itauguá. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recebe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Con Kempton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bueno, atención, tengo en la mano el siguiente documento. Atención, Federico. A ver.
Ariel, ¿estás atento? Estoy atento y muy expectante. Asunción, 31 de marzo de 2023. Hace poco. Hace 10 días. El título es relativa a la manera en que se efectuaron los asientos contables relacionados a los compromisos asumidos por el club como consecuencia de los contratos con representantes de los jugadores profesionales vinculados. Punto y aparte. 2. Informe de la tesorería sobre pagos realizados a los representantes de jugadores profesionales por parte del Club Olimpia hasta la fecha. 3. Informe de la asesoría jurídica sobre acciones judiciales o extrajudiciales que hayan sido interpuestos contra el club como consecuencia de los contratos con los representantes de los jugadores profesionales. Aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente. Doctor Raúl Codas Morcelli, doctor José F. Casañas Levi, doctor Carlos Gómez Celada, recibido el 10 de abril del 2023. Hoy es 10 de abril. Hoy. 10 de abril del 2023 a las 12:26. Esto acaba de entrar al club por secretaría. Es la comisión disciplinaria que pide informe complementario a la comisión directiva del Club Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, primero la comisión disciplinaria le pide documentación relativa a la manera en que se efectuaron los asientos contables, dice, relacionados a los compromisos asumidos por el club como consecuencia de los contratos con representantes de los jugadores profesionales vinculados, dice. 2. Informe de la tesorería sobre pagos realizado a los representantes de jugadores profesionales por parte del Club Olimpia hasta la fecha. Y 3. Informe de la asesoría jurídica sobre acciones judiciales o extrajudiciales que hayan sido interpuestas contra el Club Olimpia como consecuencia de los contratos con los representantes de los jugadores profesionales. ¿Qué lectura tienen? Y que para mí la comisión, estamos hablando de la nueva comisión que Olimpia armó para este tipo comisión disciplinaria del Club de Olimpia. Es un tribunal. Es un tribunal en donde me parece que se va a revisar un poco esta cuestión que tiene que ver con los pagos que se hicieron o demandas inclusive que se dieron claro, a con conocer. los pagos que se prometieron. Y que se prometieron porque en realidad son demandas de representantes que debían recibir un dinero por la transferencia de ciertos jugadores, que públicamente creo que conocemos varios nombres de ellos, ¿verdad? El caso de... se habló lo de Polenta en su momento. En realidad el que había ahí ya, y que estaba ahí, era lo del turco, lo de Adebayor, su representante, y había una demanda del representante de Ale Silva, recuerdan ustedes también. O sea, todo eso pide esta nueva comisión que se armó en Olimpia. Es una investigación, era Trovato, concretamente. Claro, que preside así es sencillo. El doctor Casañas Levi. Así es sencillo, para no... sí, título claro, contundente. Claro, Fabio, ¿sabes qué te está diciendo? Estás ladrando, tenés... No, está bien lo que explica. Está bien lo que explica. Tenés dos en la cola, tenés... Tratando de explicar a los oyentes. ¿Qué sos, perro? No sos conejo. Pero... O sea, Fabio hizo la introducción. Fabio, para que la gente entienda. Fabio comenzó a acabar y Ariel sacó el hueso. Pero bien, Fabio, o sea bien, que Ariel bien. se aprovechó de no, trabajo previo de... Pero complementamos para entender pero está bien, claro, el hecho. Claro, está muy bien el título, bien. Y también, o sea, se desconecta completamente con lo que veníamos hablando. Porque mientras hablábamos de cómo es las sanciones del tribunal,
Acá al revés. O sea, no es que el tribunal ahora... ¿Por qué dijo Balota? Cuando dijo que estaba del mismo lado de Juan José Zapag. La próxima nosotros no van a hacer lo mismo. Acá es en realidad algo que Olimpia le pide a la APF y la APF lo que le dice, bueno, dame todas las documentaciones que tengas para respaldar lo que vos querés hacer. O sea, acá es de forma conjunta. No es que, no, mira la APF ahora porque el hincha Olimpia escucha tribunal. Pero yo entiendo también lo que John interpreta. Después de esta investigación, puede haber una sanción del club hacia dirigentes o un dirigente. O socios. Sí, pero también. No al club. ¿Cómo? Sea, no al club. No, el club es el que está haciendo esto. No, y por eso, viste que el club es un tribunal. No, y por eso, es como, o sea, el club es Olimpia el que le pide a la APF. Y la APF le dice, bueno, ya que vos me pedís, me podés soportar con documentos lo que vos estás reclamando, porque vos lo que querés hacer es distanciarte de esos casos. Entonces, a diferencia de lo que veníamos hablando, acá no es que Olimpia va, entre comillas, recibir una sanción, sino es una respuesta al pedido del Olimpia de parte de la APF. No es de parte de la APF, de la comisión disciplinaria del Club Olimpia. Interna, no, es una acuerdo totalmente separada a la de las demandas. Acá es investigar cuál fue el origen y quiénes fueron los que aceptaron, firmaron lo que hoy demanda, ¿verdad? Esa cosa que uno dice, mira, es una figura para creada especialmente para algo. Así de sencillo es. Esto de hoy entonces, mira que llevó su tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado... Esto ahora es calentito. Yo no me di cuenta en la mesa de entrada hasta que leí la mesa de entrada efectivamente. Y es ahora. Y Balota... Qué lástima, no. ¿Verdad? Bueno, pero esto... Porque él está... Bueno, pero no puede estar la... ¿cómo se llama? Pero habrá dependiendo... sabido, no, pero como vicepresidente habrá sabido de una noticia institucionalmente muy importante. No creo, porque esto ahora se presentó 12-26 capaz él no estaba al tanto por la fecha y la hora que mencionas de que entró ahora, pero ellos estaban muy conscientes. Esto fue en marzo ya, en la primera quincena de marzo. Pero esta comisión disciplinaria en Olimpia se armó tiempo atrás, pero con con un aval del estatuto. Porque esta comisión disciplinaria es totalmente independiente a la comisión directiva. ¿Se entiende, verdad? Sí. O sea, yo recuerdo que esta comisión disciplinaria, por ejemplo, iba a atender casos en los que había infracción de socio. ¿Te acordás del caso de este chico que entró ¿Contra Peñarol? Contra Peñarol, entró a la cancha, le sancionaron a Olimpia. Bueno, más, Ariel le había hecho una pregunta aquí al doctor al doctor Casañas Levy. ¿Te acuerdas, Ariel, cuando vos le preguntaba? Esto podría derivar en la expulsión de algunos directivos si se llega a comprobar que hubo irregularidades fehacientes, y dijo, claro que sí, decía el Vos sabés doctor. Bruno, que la comisión directiva, estoy mirando archivo, comunicó en agosto del 2022 la creación de esta comisión disciplinaria. ¿Cuándo? En agosto. Te voy a decir específicamente, en agosto de 2022. Es más, había un tuit de Olimpia comunicado oficial, comisión directiva, comisión disciplinaria 9, agosto 2022. 9 de agosto 2022. Y habla allí en un texto de la conformación y de los integrantes de la Y aquella de la vez, comisión. la primera interpretación, creo que todos tuvimos, era... Claro. Lo que Ariel le dijo a Fabio, ¿verdad? Sí. Entonces está correcto el título, investigación en marcha. Sí, pero por eso, viste que estábamos hablando de las investigaciones de la APF por eso creo que citaron lo de Libertad y citamos lo de Luqueño. Sí, ustedes pensaron que era eso, pero no. Es una Olimpia. cuestión interna del Olimpia, pero buscando esa figura. Entonces, desde el lado futbolero, por ahí el hincha que quería ir lo de Luqueño, lo del fin de semana, es... esto no. Por eso, o sea, viste que veníamos hablando. No es documento de la APF ni nada que ver con la APF. El hincha estaba escuchando. Interno de Olimpia. Eso, y el hincha estaba escuchando. Perdón, para Cerro, Luqueño, Libertad. Y vos dijiste, mira, acá tengo. Y le preguntaste a cada uno. No, acá una cuestión interna del Olimpia, de esta directiva, que quiere esas cuentas claras, según su lógica. Y algo que Ariel contaba que esto se había publicado en agosto del año pasado. Bueno, atiendan. Declaraciones oficiales
de uno de los integrantes del tribunal. Cualquier persona que sea socio del club puede presentar un sumario por un comportamiento inadecuado. Cualquier cuestión que afecte al Club Olimpia en su imagen, patrimonio o socios pueden ser sometidos al comité. Este comité disciplinario que ahora le pide toda esta información al presidente Cardona y a su comisión directiva. El tribunal le va a proponer a la comisión directiva el reglamento disciplinario. Los sumarios se aplican a cualquiera de los socios, igual si es miembro de la comisión directiva. ¿Qué decía Cardona? Archivo, por favor. Gracias, Wilson. Consta que hay varios casos en el que el Club Olimpia no reconocerá el clamo y derivará a la comisión de disciplina para su estudio. Entre ellos se encuentra Smith Lista contra el Olimpia por el caso de Manuela de Bayor, Empresa Internacional de Marketing Club Olimpia, Comisión Alejandro Silva, Empresa Laco, Club Olimpia, Comisión Tabarier, Yudet y Mauricio Cuero, entre otros. Va a derivar a la comisión disciplinaria, digo. Y ahora la comisión disciplinaria le pide los informes. Informes complementarios, y todo tiene que ver con comisión de representantes, estudio contable con los representantes. De una época específica. Sí, y en síntesis, esta actual comisión directiva no va a demorar demasiado para entregar esos documentos. No, si algo que tiene claro, el club. Va todo encadenado hacia un mismo objetivo, ¿verdad? De esclarecer todo esto, llegar a una conclusión, y al llegar a una conclusión, presentar en una asamblea el informe final y decir, señores, esto hicieron ciertos directivos en su momento. Y a una cuestión más interna, porque yo hace rato cuando quería conectar con el rol que puede tener una federación, es tipo, viste que está la deuda por el caso Adebayor. Entonces, entre las deudas, uno puede decir, pero mira que esto forma parte del representante. No, a la FIFA, al TAS no le interesa eso, es una cuestión interna. Ahí es Olimpia y punto. Pero acá escuchás y fíjate que no. A ver, nos cita el caso Domingo Polenta, de la rescisión. Domingo y Polenta ya fue en la era de Brunote, por ejemplo. Acá iba lo de Alejandro Silva, que es algo bien lejano y que había generado aquella campaña del Ale de los socios. La famosa carta, incluso, ahora sí. Entonces... pero acá es todo mira, dice, documentación relativa a la manera en que se efectuaron los asientos contables relacionados a los compromisos asumidos por el club como consecuencia de los contratos con representantes de los jugadores profesionales vinculados, dice. Segundo, informe de la tesorería sobre pagos realizados. Quiere decir que se efectuaron pagos, entonces. Repito esto, informe de la tesorería sobre pagos realizados a los representantes de jugadores profesionales por parte del Club Olimpia hasta la fecha. Y el último dice informe de la asesoría jurídica sobre acciones judiciales o extrajudiciales que hayan sido interpuestas contra el Club Olimpia como consecuencia de los contratos con los representantes de los jugadores profesionales. Fíjate, los 3 puntos es contra los representantes. Sí, todo. Sí, no, pero también con quienes en su momento contrataron el servicio de estos representantes, entiendo yo, ¿verdad? ¿Por qué se hicieron pagos a estos representantes cuando llegabas un jugador X, por ejemplo? A ver, el caso, por ejemplo, por eso decía, cuando se habló de lo de Polenta. Claro. Tabaré Viudé también mencionó y Cuero. Mauricio Cuero dice. Sí, por eso. Pues fíjate que no figura lo de Domingo y Polenta desde la perspectiva de la indemnización. Exactamente. La rescisión unilateral no tiene nada que ver. Pero acá yo me acuerdo que una de las explicaciones así más profusa que daba el expresidente Marco Trovato es lo de la suma que se llevó el representante. ¿Y cuál era la explicación? Que esa vez el representante consiguió, porque era muy llamativo, ¿verdad? No se le pagó a los Ángeles Galaxy, se había dicho. Y uno decía, deuda de esos equipos. No, entonces como no... Está el doctor José Casañas, le debe ver si nos echa más luz sobre el tema, porque él es uno de los integrantes de esta comisión disciplinaria. Doctor José Fernando Casañas, le gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo Bien. para todos, felices Pascuas. Igualmente. Doctor, gracias por atendernos, porque lo estábamos buscando al doctor Carlos Gómez Celada y también al doctor Raúl Codas,
que son tus colegas. Ustedes son los Sí. 3 integrantes de esta comisión, ¿verdad, doctor? Así mismo es, así mismo. Bueno, hay una nota a la que accedimos, doctor, dirigida a Cardona, donde le piden varias cosas, como por ejemplo los asientos contables relacionados con los compromisos asumidos por el club como consecuencia de los contratos con representantes de jugadores profesionales. Después, informe de tesorería, pagos realizados a los representantes de jugadores profesionales por parte del Club Olimpia hasta la fecha. Y lo tercero, un informe de la asesoría sobre acciones judiciales o extrajudiciales que hayan sido interpuestas contra el Club Olimpia como consecuencia de los contratos con los representantes de jugadores profesionales. Sí, es correcto. La comisión directiva remitió a la comisión disciplinaria una nota con documentación sobre contratos que se habían firmado con jugadores y con sus representantes. Y había mencionado que solicitaban que se haga una investigación disciplinaria sobre si ese proceder era correcto o no por los montos y demás, ¿verdad? Entonces, el reglamento disciplinario faculta al tribunal, antes de realizar, digamos que un sumario propiamente respecto de alguien, ¿sí?, a solicitar información que puede ser importante para precisar sobre qué va a basar el sumario. Y en ese sentido, como se trata de contratos y se trata de pago de dinero o de compromisos financieros, para nosotros es muy importante primero saber cómo eso fue asentado en la contabilidad. El club tiene una contabilidad, eso tuvo que haber estado asentado en el libro mayor de manera específica. Tiene que figurar también por tesorería los pagos que se hicieron, de qué manera se hicieron, y entonces eso nos va a dar una idea un poco más exacta de tener toda la película. Y cuando tengamos todo... Doctor, esto podría... Ya respecto de personas, ¿verdad? Ajá. Doctor, ¿esto podría tener sanciones de qué naturaleza en caso que se compruebe que comisiones directivas o mandatos anteriores o socios o dirigentes anteriores hayan cometido alguna falla, doctor? Las sanciones son de diferente grado, que pueden ir de apercibimiento, y la más grave de todas es la expulsión, que lógicamente estas son sanciones que son la conclusión del sumario que se le entrega a la comisión directiva, ¿sí? Y la comisión directiva toma la decisión sobre una recomendación eventualmente del Tribunal de Disciplina, y por supuesto la última instancia es la asamblea, ¿verdad? Doctor, para que se entienda bien, porque yo creo que hay gente que no entiende, ¿verdad? Evidentemente, porque bueno, la escuela y el colegio, bueno, ya es una cuestión complicada, ¿verdad? Esta es una solicitud que hizo el propio presidente del Club Olimpia a la comisión disciplinaria, y la comisión disciplinaria ahora, por eso le llamamos investigación en marcha al tema. La comisión disciplinaria le está pidiendo información complementaria al Club Olimpia, al señor Cardona. ¿Es correcto lo que digo? Es así mismo, al señor Cardona como titular de la comisión directiva, porque la comunicación al tribunal disciplinario viene de la comisión directiva. Pero estas contrataciones con representantes y pagos, ¿de qué época es la que se va a investigar? Y son los que se estuvieron mencionando, ¿verdad? Viudez, Jorge Rojas, realmente son varios, ¿verdad? ¿Entra de Bayor ahí? Sí. ¿Entra Polenta? Son varios. ¿Por qué la comisión directiva envió eso? Porque inicialmente esos montos que figuran en esos contratos con representantes, en algunos casos incluso superan los montos de los jugadores. Y entonces ahí es donde no cuadran, digamos, que algunos... Perdón, ¿el monto de la comisión de los jugadores supera la transferencia? Y está por lo menos, en algunos casos de jugadores, digamos que no sé cómo decirlo, ¿verdad? Con un caché no tan alto,
los montos de las ellos le llaman comisión, ¿verdad? Es un término genérico que realmente no parece ser aplicable por los porcentajes, ¿verdad? Ahora se está haciendo un estudio de en qué porcentaje, cómo es la comparación de porcentaje entre la comisión y lo que gana el jugador, ¿verdad? ¿En qué caso, por ejemplo, doctor, un ejemplo tenés? Y no quiero entrar ahora en nombres, pero hay algunos que son muy llamativos, pero por eso digo, para nosotros también es importante ver eso como tiene algunas características, algunas características comunes, las firmas con representantes, como por ejemplo que no tienen la firma del tesorero, ese es un denominador común. Entonces por eso es que pedimos a ver cómo se asentó eso y cómo se hicieron los pagos, ¿verdad? En un archivo el presidente Carona dijo no vamos a reconocer comisión y citó el caso Viudez y otros jugadores. El trabajo de la figura de esta comisión simplemente puede, llegar a expulsar a un dirigente, a un socio que tuviera alguna influencia o que se constatase alguna irregularidad durante su administración, o también puede haber un proceso en el cual se busque una reparación del daño económico. Bueno, dos puntos ahí para aclarar, Ariel. Primero, cuando termina el sumario, el Tribunal de Disciplina informa el resultado a la comisión directiva y da su recomendación. Y la comisión directiva toma la decisión, ¿sí? de aplicar la sanción y qué tipo de sanción. Y con respecto a lo otro, obviamente que cuando se solicita los datos de cuántas demandas hay, cuántos pagos se hicieron, cuántos reclamos judiciales o extrajudiciales, uno de los objetivos es establecer montos exactos para evaluar un eventual perjuicio, ¿verdad? Porque una de las circunstancias de sanción es haber causado perjuicio económico o moral a la imagen del club. Doctor, otra consulta técnica. Los afectados en este caso, vos decías directamente, Ariel, esto tiene que ver con el mandato de otro vato. Para mí sí, que es una comisión que se formó para estudiar esa administración. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Ellos tienen derecho a la defensa, doctor? Bueno, en primer lugar, el Tribunal Disciplinario no se formó para eso, ¿verdad? El Tribunal Disciplinario está en los estatutos y nunca fue creado. Entonces se creó porque no estaba conformado, no es que se creó para tal cosa, o si no sería una especie de inquisición. ¿Ustedes ya atendieron otros casos, doctor, de hecho? Esta es la primera remisión que hace la comisión directiva. Nosotros no tenemos atribuciones de oficio, digamos. Ahora, así. Doctor, esta nota fue presentada hoy, ¿verdad? Sí, hoy porque como son 3 miembros, algunos estaban en otro lado y entonces llevó un tiempo que firmen todos y por eso se presentó hoy. Ah, correcto. Pero, doctor, ¿y tienen derecho a la defensa ellos? Las sí, personas... esa pregunta me hiciste. Sí. Claro que sí. Cualquier persona constitucionalmente que pueda ser pasible de una sanción, claro que tiene derecho a defenderse. Ahora, hay que entender que en este instante aún no se abrió un sumario contra alguien, ¿sí? Esta es una investigación preliminar que el reglamento disciplinario le faculta al comité para juntar más información y ahí decir, bueno, sí tenemos a alguien que puede ser sumariado, este o este, ¿verdad? Ya. Y, o sea, pero, perdón, una vez que la comisión directiva reciba todos los informes que ustedes le solicitaron, o sea, que expida la comisión directiva, perdón, a favor de ustedes, los documentos, digo, a la comisión disciplinaria, ustedes sacan una resolución, ¿cómo sería? Instrucción de sumario. Una instrucción de sumario. Ahí resuelve la comisión directiva qué sanción le va a dar, va a aplicar a este socio o no. No. Se empieza el sumario, se le notifica a las personas afectadas y las personas afectadas tienen derecho a hacer su descargo. Correcto. Y una vez que se termina esa parte, entonces se hace un informe final, ¿verdad? Del Tribunal de Disciplina y eso se remite a la comisión directiva. Y ahí sí la comisión directiva
puede ya tomar medidas contra, o en todo caso decir, bueno, no nos satisface o no, o sí, ¿verdad? Bueno, entonces, pero perdón, doctor, esto podría ser histórico, doctor, porque estamos hablando de que la sanción más grave o más dura, la pena más dura es hasta la expulsión de los registros como socio del Club Olimpia. Sí, esa es la más grave. O sea, a esto se exponen las personas que van a ser investigadas. En el caso que su conducta reúna los requisitos que hablamos de haber causado graves perjuicios económicos al patrimonio y también a la imagen del club, es una posibilidad. Bueno. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Cuando quieran, un abrazo. Gracias. El doctor José Casañas Levy. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, accedimos a este documento oficial, está en redes, también pueden compartir los otros medios sin ningún problema, no le pusimos ni agua, así que también pueden... Y a los que no entendieron esto, ya se sabía lo de la comisión conformada, ya se sabía lo que dijo Cardona, pero la noticia es que hoy, ahora, a las 12 y piquito, y 20 y piquito, te digo exactamente. Es la acción, es el momento de actuar. Claro, es lo que pasa. Esto ya 12 y 26. La comisión ya estaba en agosto del año pasado y todavía no había nada. Sí, pero hoy ya le pide todos los contratos, asesoría jurídica, cuánto se pagó, por qué se le demandó al club, y eso le va a estudiar la comisión disciplinaria y después le va a remitir un informe, hablando mal y pronto, a la comisión directiva. Se le llama a las personas involucradas para hacer su descargo y después el club puede tomar la acción inclusive de expulsar como socio a esa persona involucrada en el caso. ¿Se entiende, verdad? Perfectamente. Sí. O en todo caso creo que estaría buscando, o es lo que estarían buscando, el tema de... La responsabilidad. Plata. Ustedes recuerden que hay ¿se ha visto? No sé el resarcimiento que le hizo muy buena pregunta a Ariel ahí. Exactamente. Había un reglamento que se hizo que todo aquel dirigente que incurra en gastos irresponsables, esa es la palabra que se puso, tenía que pagar, ¿se acuerdan? Sí, entonces, por ahí podría venir también el tema... más allá de la expulsión o no, ver de qué forma se iban los gastos y pedir, como le preguntaba a Ariel, si iba a ser expulsión o resarcimiento económico. Parece que va más por la segunda en este momento de Olimpia, económicamente hablando. ¿Qué crees, Ariel? Vos te sosteneste. Ahora que escuchaste todo esto, cuando dijiste, no, esto se formó contra Trovato, o sea que... Claro, porque todos los casos son de la época, coincidentemente, y está claro la disconformidad y la imputación de culpa que le hace esta comisión directiva al presidente Trovato. Dani, vos tenés la lectura siguiente, ¿qué sí, pensás? Porque eso se preguntó en agosto y el propio doctor dijo, no, esto ya estaba, lo que pasa es que somos los activos, y cuando te digo, sí, es el primer caso, o sea... Pero si estatutariamente se permite crear esta comisión, ¿por eso se creó? No, por eso no. No es que se creó, siempre estaba en el ya estatuto. Sé, pero se activó, te digo, se activó. Claro, esa es la palabra, ya estaba creada la figura. Porque si no, como él dijo, pero la ley sabe que, o sea, esta parte del documento del estatuto estaba ahí en el limbo, estaba descansando. Pero no y ahora había integrantes. Está esto, che, ¿y cómo vamos a aplicar esto? No había integrantes. ¿Por qué en una institución centenaria como la del Olimpia, justo, ya que si no quieren la palabra activación, justo le das vida? Porque al darle vida, ellos tienen la potestad, como cualquier colegiado de disciplina, y solamente hablamos de estos casos bien puntuales. Por eso podría ser histórico, Dani. Imagínate vos que se llegue a la máxima sanción, que sea la expulsión de un socio del club. No se habla que puede caso... ser un expresidente, ¿verdad? Porque los casos de acá de los que están hablando... Sí. Son comisiones de jugadores contratados bajo la presidencia. Comisión de representantes, claro, sobre todo. Claro, acá le decimos también a la gente, no tiene nada que ver la calidad o el jugador que vino, pero porque allí no aparece, no sé, el López o Ale o Ale, sino que aparecen jugadores en la era Trovato y cuando da detalles. Claro. Yo hasta esa no tenía. No quise preguntar, pero me parece que el caso donde el sueldo era menor al ingreso
del mediador era el de Rojitas, que incluso nunca cobró un sueldo. Jorge Rojas. Rojitas le hizo una demanda más, después, porque no había cobrado nunca. Después hizo una demanda. Sí. Pero por ahí vino porque el otro sueldo más o menos era más importante. Pero por eso yo recuerdo el que cuando se empezó a dar a conocer era lo de Polenta. Porque allí hubo una tajada muy importante del empresario. Que no se pagó al club absolutamente nada para que llegue. ¿Te acordás que se habló de eso? Y por eso dijimos... A los Ángeles Galaxy no se le pagó nada para que llegue a Polenta, pero sí al intermediario, que hizo la tarea. Ese fue el argumento de Marco Trovato. Claro. Que porque el representante facilitó, era como una especie de reconocimiento. Claro, no. Acá Trovato nos explicó que ese reconocimiento de dinero que se le hizo en concepto, viste que se pone comisión, era también ya para pagar parte de la rescisión de contrato de Polenta con el club norteamericano, que ellos se hacían cargo de ese pago, y eso es lo que se va a investigar, pues. Claro, supongo yo, ese es un caso, ¿verdad? Claro, y después tiró pistas también el doctor de que, como ya lo dijo Federico, dio hasta inclusive un nombre, de que vinieron jugadores y figuraban en el contrato, el jugador 30%, el representante, su comisión, el 70% del total de lo que se paga al final. Claro, eso llamó la atención, ¿verdad? O sea, en algunos casos era superior inclusive la comisión del representante, que era el propio valor o traspaso. Yo te di un ejemplo, era 70 a 30 la diferencia, era entre una cosa y otra, ¿verdad? Pero es gravísimo lo que pasó, realmente sí es que es así. ¿Qué pasa, no, Federico? ¿Vos que estás recibiendo? me está queriendo mucha gente vamos a hablar un poco de fútbol después también. No, mucha gente del fútbol. Del fútbol. No, digo que vamos a hablar después de fútbol, del partido de Olimpia, de Cerro, juega Guaraní, Libertad, vamos a tener la información. Pero esto fue muy fuerte. Esto es lo que sacó artículo 57 en la época de Trovato. El presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando, en ejercicio de sus funciones, cometan actos ilícitos en nombre del club o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas y de tal manera afecten el patrimonio del club, su buen nombre, decoro y prestigio. Queda exento de responsabilidad el miembro que no hubiere participado en la deliberación o resolución o que hubiera dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia de ello a la comisión de fiscalización. Este sería un punto importante en la investigación, llegar a esto para terminar el tema de las firmas y quiénes tuvieron, que es lo que más o menos explicó con otros rasgos el doctor, ¿verdad? Lo de Polenta, acá nos da un nombre local, intermediario de Polenta. Bueno, acá ya me escribió otra persona. Está bien. Es que habló de eso también el doctor Casañas Levy cuando dijo, hay algunos documentos que solamente firmó una persona. Que no tenía la firma del tesorero. Y ver cómo eso se asentó en el balance, decía otra vez después. Bueno, 13:21. En la Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado. Uscuerna está en vos. El poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. ATR. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompañá tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido
oído quemado, yerba mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 13:23. ¿Cómo estamos, Edgar? Bueno, vamos a los servicios, tenemos noticias. Vamos con la noticia del día, por favor, mi querido. Hoy, no, vamos con la noticia internacional primero, por favor. Muchos goles paraguayos, tenemos la intermedia, tenemos los partidos que se disputaron. ¿Qué va a pasar con Luqueño? Tenés lo de Juan Darío Cáceres, estuvo bastante fuerte el vicepresidente. Ponelo al aire a Juan Darío Cáceres, dame eso, por favor. Don Juan Darío Cáceres, ¿qué le pareció este 0-0? Y un partido medio atípico por todo el desastre que hubo en la grada, ¿verdad? Realmente lamentamos muchísimo el comportamiento de esta gente que no sabemos qué hacer con ellos, esa es la verdad de las cosas. Ya hemos denunciado, hemos hecho denuncia a la justicia y no sabemos qué hacer con ellos. Ya escapa de las manos de los directivos de las dos tienen que facciones. tomar el Estado, la policía, la justicia, tienen que tomar mano en este asunto porque realmente es lamentable. Esto nos va a costar probablemente que se juegue el próximo partido con Olimpia en el estadio sin la hinchada de Luqueño. ¿Puede caer una suspensión? Puede ser, o si no, otra nueva multa. Y realmente nunca acabar esto, es lamentable. Y no se puede con los cabecillas, con los barras de esas dos facciones, porque es que de nunca acabar esto. Es que nosotros, por ejemplo, antes era costumbre casi darle entrada, que sea para atenuar, que sea la presión, pero hace 2 años o 3 años que no damos una sola entrada, ¿verdad? Y inclusive hemos hecho denuncias de la gente que hicieron el desastre la otra en la cancha de Cerro. Sin embargo, yo no sé qué pasó con la policía y entonces esto en el mejor momento de Luqueño vino a enfriar el partido y hay que darle el mérito al rival que se jugó entero, ¿verdad? Porque este partido era muy importante para nosotros, nos iba a poner en una posición muy buena para la segunda etapa del torneo. Se mancha la gran fiesta que arma el Deportivo Luqueño en las gradas del Feliciano Cáceres. Realmente podría ser una fiesta espectacular, ¿verdad? Para el fútbol paraguayo, porque realmente da gusto ver a la gente eufórica, pero hay un grupo que realmente nos daña en todo sentido, moralmente, porque destruye la imagen de Luque, de la ciudad de Luque, no del Deportivo Luqueño solo, ¿verdad? Destruye la imagen de nuestra ciudad y que acá es prácticamente una ciudad violenta y que se Tanta fuerza tiene, perdón, Juan Darío, tanta fuerza tiene esta gente que no se puede ir con ellos. ¿Hay alguien detrás de todo esto? Yo llego hasta a sospechar de que hay alguien que banca esto, como se dice, que está pagando esto para que vengan a hacer todo desastre, para perjudicarnos a nosotros, esa es la verdad de las cosas. Sobre todo al presidente, que es el que está, por decirlo también, bancando todos los desastres que hicieron directivas anteriores acá en el club. Juan Darío, y otra cosa, la importancia de la afición luqueña incluso para meter presión jugando acá de local. Y claro que sí, porque ustedes se dieron cuenta que gran parte de la hinchada que estaba en este sector y la hinchada de la platea, que son toditos socios los que están allá, ¿verdad? Cómo lo abuchearon a esta gente que hicieron el desastre. Eso le da la clara de que el pueblo luqueño, la gente de Luque no quiere saber nada de ellos. Están cansados, todos estamos cansados de ellos. Los Chancholigan y los de la barra de Luque. Yo creo más bien, no sé, no quiero hacer discriminación, pero hay uno que realmente desde el comienzo no jugó a matar, como se dice. Yo creo que hay alguien, una mano oscura atrás de todo esto. Detrás de todo esto para darle tanta fuerza. Para darle fuerza y perjudicar a nosotros. Bueno, esto decía Juan Darío Cáceres, vicepresidente de Luqueño.
Carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa, tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Gran goleada del Palmeiras sobre el Agua Santa. 4-0 la victoria para que de esta manera el Palmeiras se consagre campeón paulista. Y Gustavo Gómez pasa a ser el extranjero con más por títulos. Por esto Pico no pusieron su equipo titular en la primera fecha. Sí, claro. Para jugar contra el Agua Santa y meterle 4 goles. No, era la final. No, ya sé, pero Agua Santa y 4 le mete, o sea... había perdido el primer partido había perdido. De ida. Sí. Igual la ida. Había que remontar. ¿Cuánto perdió el partido de día? Por 1. 1-0. Y Mineiro es igual, Incluso Codó después del partido con Libertad renunció. Le echó a la directiva de Mineiro, le dijo de toda la conferencia de prensa que no me trajeron el 10, no me trajeron un jugador. Tengo mi renuncia acá, dijo. Flamengo ganó la Copa Mineiro ahora. Flamengo hizo también lo mismo y se comió 4 ayer contra Fluminense. Sí. Fluminense le goleó. Y eso que había ganado 2-0. Bueno, pero Fluminense es otra cosa. O sea, al que le salió mal fue a Flamengo. Claro. Porque Mineiro también le ganó un equipo medio. Agua Santa nomás. Bueno, ¿qué otra cosa importante tenía Gremio Fabio? también, qué grande Gremio. Le vi a Miguel Renato ahí estadio. Gol de Luis Suárez. Sí, gol de Luis y Suárez. Matías Villasanti. Sí, Matías Villasanti es titular. Gremio, sí. ¿A quién le ganó Gremio? Gremio se consagró campeón al ganarle al Caxias. Caxias, sí. Hoy está Caxias, sí. Bueno, te decía lo de Gómez. El extranjero con más títulos en Palmeiras. 10º título para el paraguayo con el Palmeiras. Qué grande. Y hacemos el repaso de los goles. Diego González, hablábamos en la semana con él. 2 goles en el Primavera de Lazio. Está tocando la puerta de primera para que el técnico lo tenga en cuenta. Es cierto, está terminando la temporada, pero está ahí. Nuestro compatriota, muy bien por él también. Doblete de Iván Leguizamón para San Lorenzo, que le ganó 3-1 al Atlético Tucumán. ¿De dónde era Iván Leguizamón? Y él ya se fue chico a la Argentina, hizo... ¿Cuántos años tiene? En San Lorenzo. Aproximadamente. 20. Entonces para mirarle la selección. ¿Dónde dijiste que está? En San Lorenzo de Almagro. 3-1 victoria sobre el Atlético Tucumán. Doblete. Otro con doblete en Argentina. En Talleres. Ramón Sosa. Sí, señor. Victoria del equipo de Talleres sobre Barraca Central. Otro que marcó también, pero no sirvió de muchos sus goles, Oscar Romero para Boca. Sí. Perdió sobre la Orante Colón en la Bombonera. El 1-1 marcó Oscar Romero, un balazo fuera del área, se desvió. Sí, señor. Cambió el rumbo, el arquero se quedó por el camino.
y después a los 91 minutos metió gol Colón 2-1. Golosito estaba... que he tenido Colón ahora. Ah, mira. Cuyabá campeón con Pita. Sí, Pita campeón con el Cuyabá, que pudo ganar. Ese es de Mato Grosso. Sí, le ganó al Unión. Está medio... Rondinolópolis. Hoy está medio flojito. Porque no, vamos. No, te estamos peloteando nosotros acá con Federico, está pintando el panorama. Estoy contando todo. Ah, bueno, está bien, el que Fabio. perdió la final es Gustavo Morínigo. Perdió contra Fortaleza, al final. Siendo técnico del... Ganó los partidos. Pero estos son todos estaduales. ¿Cuándo arranca el Brasileirão? Del Ceará. Y ya... Ahora, de los estaduales arranca. Sí, a mediados de este abril ya... Se va a estar lindo, será. Va, nosotros a apostarlas, Prepárate nomás, Edgarcito, Vamos a ir especializándonos en todos los partidos. En Brasil nos tiene que asesorar Edgar. Sí, señor. En mi caso, ¿verdad? Bueno. Estando, cerramos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muselitos y ala, patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Se va a esperar unos días más para la confirmación de la eliminación del giro a la izquierda en la avenida Eusebio Ayala y Bruno Ullari. ¿No era que ya estaba oficial esto? Se espera. Ahí está el informe. No, pero está cambiando otra vez, hermano, lo que ya se estableció. Alta fuente el informe. Alta fuente. Para todo lo que Comisión de Tránsito. Para eso está el informe, ¿verdad? Claro, para eso está. ¿Y los motivos no dice el informe? No, esto es informe. ¿Y de dónde vos sacaste el informe, informe escueto. Y tengo mis fuentes que circulan por allí. Y pero no podemos decir tengo informes que circulan por ahí. No, y tengo gente, por ejemplo, está pensando, pero la municipalidad ya publicó en una gaceta oficial. No, pero hubo un... Anoche hubo un ajuste, apareció en Hecho para aclarar, también el mismo Juan Villalba, y decían que por problemas técnicos, me parece que había ajustes que hacer con los semáforos, no llegaban para hoy. Entonces, eso va a tener que esperar todavía. Bueno, pero ¿se pospone o se...? Porque Ariel está diciendo... Se espera. No es que se va a dejar sin efecto, se va a esperar un poquitito y después se confirma la activación o la desactivación en todo caso del giro. ¿De qué zona dijiste? Estamos hablando de la avenida Eusebio Ayala y Bruno Ullari. ¿Cuál es la recomendación? Parar en la Petrobras más próxima. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Accedimos a una nota presentada hoy al Club Olimpia y nos confirmó uno de los integrantes, el doctor José Casañas Levy del Olimpia. La comisión directiva del club envió una nota pidiendo investigación sobre los contratos con representantes de jugadores. En eso entra Adebayor, Polenta y otros ya conocidos. Llama la atención que en algunos casos de contrataciones la comisión de los representantes era incluso mayor que las del jugador. Inicialmente, esos montos que figuran en esos contratos con representantes en algunos casos incluso superan los montos de los jugadores. En el caso de haber causado graves perjuicios al patrimonio del club, esa es una posibilidad, expulsar de los registros del club a las personas investigadas. Esto nos confirmó José Casañas Levy, integrante de esta comisión disciplinaria del Club Olimpia. Sin duda, la noticia del día. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. A grandes rasgos, Fabio, Sol de América y San Lorenzo arrancaron con todo en la intermedia. Puntaje ideal hasta ahora, ¿verdad? Son los líderes de la competencia producto de sus dos primeras victorias. Sol le ganó este fin de semana a Rubio Viñú de visitante 2-1 y la victoria de San Lorenzo también en carácter de visitante sobre Colegiales 1-0. El que se va recuperando es el 24 de septiembre de Solalinde, le ganó a Martínez Esma 2-1. Pastoreo, Fernando Lamora empataron 1-1. En otro compromiso, Carapeguá perdió ante el 3 de febrero 2-1. Y el otro encuentro, Recoleta ganó de local, o haciendo de local en cancha de River en el Quelito, 2-0 a Independiente. ¿Cuántas fechas que son la intermedia? Son... Porque es largo este campeonato. 30 fechas. 30 fechas. Sí, 30 fechas, con la presencia de 16 equipos, 2 ruedas de 15 fechas cada uno. Hoy juegan Santa Anía, Tirá, 17:30 horas, y 12 de octubre recibe al 2 de mayo, 19:45. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Champions para mañana, señores, a las 3 de la tarde. Partido de ida, cuartos de final. Manchester City, Bayern Múnich. 3 de la tarde, Benfica, Inter. Esto no va a ver nadie. No, Manchester City, Bayern, papá. Miércoles. Qué partidazo. Real Madrid, Chelsea. 3 de la tarde. Con este vamos por el canal, colega Canal 9, muchachos. No hay problema de alargue ni nada. No, tranquilo. Y la luz por allá no se corta. El humilde relator va a estar ahí, tranquilo. Milan-Napoli, mañana a las 3 de la tarde. Champions, ya mañana, qué partidazo City-Bayern, y qué partidazo Real Madrid-Chelsea. Ahí sí puede hacer más zapping con, de por ahí, Milan-Napoli, ¿verdad? Pero el otro es Benfica, intermedio flojardi, Si jugás combinada, claro, ahí endereza bolito, agarrale, metele, hermanito querido. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor.
Sur. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, Cerro ganó, pero no, o sea, ganó 1-0, vos decís 1-0, si no viste, pero en ningún momento corrió peligro. No. Bueno, 2 tapadas tuvo, pero ya no, pero ni esa. No, ni esa, ¿verdad? Ni esa sensación de, mirá, se le complicó el partido a Cerro. No dio porque... Que terminó pidiendo hora. Claro, no tenía nada. Un arbitraje, como siempre, risible de Juan se llama. Juan López. Juan López, que sí, hasta ahora no vimos todavía que cobró en el segundo gol de Cerro, ¿verdad? Que de lo poco que participó el Pachi, otra vez era un lindo gol de Pachi. Sí. Que se la llevó con el pie derecho cortita y pum, definido de zurda. Uno decía la pucha, mirá, no tocó ni una bien porque no entró bien ayer el Pachi, pero termina siendo un golazo y no se sabe que cobraron él y su asistente. Porque si era... Pachi está haciendo, está repitiendo muchas jugadas similares, inclusive en los goles anteriores. Sí. Ese pequeño enganche y definición, después tipo salonista, y la verdad lo de Piris, esa jugada, creo que del 99% de lo que vimos fútbol normalmente no detectamos ni un tipo de falta, ni un tipo de irregularidad. Pues fue trabó, no agarró la muy pierna. Bien. Clarísimo, no había offside, nada, una cosa increíble. Es que el mismo Saba después dice palabras más, palabras menos, aceleramos cuando Saba, pedía el partido. Bueno, cuando él se vaya a hablar con la asistente, después viene y dice, no entiendo, claro, no se entendía nada. Hasta Juan José tomó como consorcio. Se cobró, ¿verdad? Sí. No, y por ahí si había un empate iba a quedar como una jugada escandalosa. Y como si el departamento emite el análisis de esa jugada. Yo no sé si van a sancionar más al asistente o Juan López, pero ahí también te habla de la carencia de personalidad de López, porque si él primero dijo no hubo falta, y que un asistente que está del otro lado te dice sí fue falta y cobra, y el VAR también se sumó a eso, como que todos querían que ya se terminara el encuentro por ese marco, y por eso el VAR apañó lo que ocurrió con esa jugada que pudo haber sido el 2-0. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que Alfraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales y transferencias de dinero de distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como filial
pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Edgar, para vos tengo una buena y mala. A ver, vamos con la próxima fecha de campeonato y cómo está la tabla. Está Gerardo, muchacho, en el circuito. Dame, Gerardito, un segundito. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. Vayamos en orden, si te parece, cronológico, porque juega primero Libertad. Vi que Tacuara Cardoso volvió a la lista. Sí, Tacuara Cardoso que jugó el partido ante Cerro Porteño, donde fue la figura estelar, no estuvo por Copa Libertadores de América y ahora lo citan de vuelta para el partido del torneo local. Un solo cambio con relación a lo que había presentado ante Cerro Porteño. Siempre hablamos del torneo local. ¿Y cuál es el equipo entonces de Libertad? Sí, Néstor Jiménez aparece por Matías Espinosa. El equipo saldría con Martín Silva, Iván Piris, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Enzo González, Oscar Cardoso. En la banca para la banca estarán Rodrigo Morínigo, el portero, Iván Ramírez, Cristian Riveros, que vuelve después de mucho tiempo, Rubén Lescano, Willy Mendieta, Roque Santa Cruz y Lorenzo Melgarejo aparece para jugar, es decir, es citado nuevamente en el torneo local, pero va a la banca. Se mantiene el juvenil Enzo González, la nueva joya liberteña. Hoy, 18 horas, en Para-Uno, ante Ameliano, localía del cuadro de Barrio Jara. Sí, señor, cancha de Olimpia, 6 de la tarde. Nosotros arrancamos a las 5 de la tarde. Sí. Con la transmisión de los compañeros con Ariel en la cabeza. Sí, hoy tenemos peligro de gol a las 9 de la noche. Peligro de gol, canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD en Claro y también en IPTV. Ya estamos con Guaraní, que juega después a las 20:30, muchachos, a las 20. 20:30. Sí, señor, contra General Caballero de Juan León Mallorquín. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. La mejor calidad y el mejor precio, encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda más alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, a ver, Gerardito, contanos lo de Guaraní que juega después. Efectivamente, 20-30 horas en Dos Bocas, recibiendo al General Caballero de Juan León Mallorquín. 4 variantes con relación a lo que había presentado el equipo aborigen con relación al partido último por el torneo local, cuando fue a Para-Uno y le ganó a Olimpia por 1-0, incluso con 10 hombres. Aparecen Gustavo Vargas por Marcos Cáceres. Cáceres está lesionado, por ello no va a estar. Alexis Cantero de lateral izquierdo por Walter Clark, Luis Martínez por Gastón Gil Romero, fue expulsado en el partido ante Olimpia, y Romeo Benítez por Rodrigo Amarilla. La formación aborigen: Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, José Moya y Alexis Cantero. Hugo Dorrego, Rubén Darío Ríos, Luis Martínez y Romeo Benítez. Néstor Camacho y Federico Santander, el equipo de Hernán Rodrigo López. Además del equipo titular, están concentrados desde ayer los siguientes valores: Martín Rodríguez, el portero, Tiago Servín, Fernando Román, Marcelo Palau, Estíbel Moreira, Luis Fariña, Rodrigo Amarilla, Enrique Borja y el juvenil Víctor Rivarola. La próxima confrontación del aborigen, nuevamente en Dos Bocas, cuando reciba el jueves 13 a Libertad
a partir de las 20:30 horas. Es el calendario que le aguarda al equipo aborigen, que está muy golpeado por lo que ocurrió con él el Jueves Santo, cuando en el Parque Patricio cayó feo 4-1 por Copa Sudamericana. Gracias, Gerardo. Hoy estás, ¿dónde estás? ¿En qué cancha? Yo voy a para verlo al puntero, para verlo a Libertad. Muy bien. Siempre jugando con la punta, Gerardito. Un abrazo. Abrazo para todos. No, contento a nuestro amigo Guaraní. Gerardo tiene mucho ahí, pero está bien, está el puntero. Hay muchos hinchas de Guaraní, todo el país. Vamos, hermano. La ficha del pase de Almeida de Guaraní Olimpia andaba circulando. ¿La ficha? De Ever Hugo Almeida. Claro, porque él viene de Uruguay. De Guaraní Olimpia. Viene primero a Guaraní. Y hay una historia ahí supuestamente que Osvaldo lo lleva después. Tani Domínguez era el presidente de Guaraní. Club Guaraní. Tani Domínguez no era Club antes. Guaraní. Recibí del señor Julio Osvaldo Domínguez la suma de 300.000 guaraníes. Por el 300.000 guaraníes en concepto de pago por el pase del jugador Ever Almeida al Club Olimpia. Hoja Membrete Guaraní, Asunción, 25 de enero de 1973. ¿Y quién era el presidente? Juan Antonio Sosa Gutiérrez. Ahí está, Sosa el Gutiérrez. Presidente que tanto quedó en la historia de... Creo que el abuelo de Santi Sosa, ¿verdad? Sí, su abuelo. Para la época era un platal, esos 300.000. 300.000. Habrá que ver cuánto era el sueldo mínimo en el 73. Hermano, mira, ni yo había nacido desde con eso te digo todo. Muchísima plata era en su momento. Recuerdo, por ejemplo, la transferencia más cara que se da en el fútbol paraguayo en la década del 70 es, creo que era parte del 60, la de Joaquín Toto Yugovic de Libertad a Guaraní por 800.000 guaraníes. Era un platal, era un dineral. Y Olimpia, sí, rápidamente, muy poquito jugó Almeida por Guaraní. Rápidamente ya lo había llevado. ¿Cuántos años vos tenés, Gerardito? 60 años. 6-0, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ojalá lleguemos a todos, hermano, con ese espíritu y con esa fachita. Claridad, la facha. No, espectacular. Gracias, Gerardo, un abrazo. Hasta luego, abrazo. Adiós, señor, gracias. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego. Un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Hierro-Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro-Par es calidad. Hierro-Par es Paraguay. Hierro-Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL.
Brasil. AR Electricidad, precio y calidad. Bruno. 13:57. Hoy estamos con todo el fútbol. Cumplimos con todo, Ever. Cumplimos con todo, Bruno. Primero tenemos lo de Libertad, Ameliano Libertad. Después vamos con Guaraní, General Caballero. 18 y 20:30 respectivamente. Y peligro de gol. Así que jornada recargada. Ya mañana vuelve el fútbol. El miércoles estamos con Olimpia. Luqueño Olimpia. En principio Defensores del Chaco. Si se le suspende a la barra el partido de Luqueño, se va a cancha de Luque el partido. O si no se mantiene Defensores del Chaco. Yo pregunto si algo tan automático. Claro, Olimpia puede decir no, aunque esté suspendida, porque y si nos dan 50 entradas, pero igual que se juega en el Defensores puede decir. Puede decir, ¿por qué nosotros tenemos que irnos a Luque? Porque esto ya se decidió, porque ya se programó, pues. Claro, esto ya se definió en la divisional. Todos tienen que estar de acuerdo. Uno en disidencia ya no puede cambiar. Es el deseo de los dirigentes de Luqueño. Sí, es que se confirma la sanción a la barra por lo que pasó el sábado. Sí. Y después juega Cerro Porteño el jueves. Contra Ameliano, 18 horas. A las 6 de la tarde. Sí. Viene el Defensores del Chaco. Y se viene el Guaraní Libertad. Por ahora sin gente de Cerro. Ni un partido arranca a las 5, Bueno, yo ¿verdad? tengo mi fecha FIFA el viernes, muchachos, para que sepan nomás ya, anticipadamente. Como corresponde. Sí, porque tenemos fútbol sábado y domingo. Nadie me va a decir nada, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Pero está en la fecha FIFA de cumpleaños también, ¿verdad? ¿Quién va a decir algo? No, yo digo nomás, hablo de Paraguay, hermano querido. Si todo está escrito, hermano. Está todo. No. La comisión de disciplina me quiere caer ahora. No, ya lo único que falta es que Chufe, Erika y Ariel me vengan acá a caer con la. No, tenemos otra. En el mes hay otra fecha FIFA. Yo voy a intervenir. El cumpleaños, ¿verdad? 26. Mi cumpleaños el 25. ¿Viste? 25. Pero eso voy a contrato a un ingeniero para. Va a tener tipo Argentina, festejo, doble fecha FIFA. Bueno, nos vamos, gracias. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta